Buenos días. Buenos días. Feliz miércoles de sol. Buen día, chicas. ¿Cómo andan las reinas? Hoy estamos todas espléndidas con este calorcito. Vinimos todas de vestido. Ay, así sí, para ni que nos disfrutar. hubiéramos puesto de acuerdo. Increíble. Eso es cuando se sincroniza el aquelarre, ¿no? Estamos muy sincronizadas. Claro. Hoy estamos muy sincronizadas. Miércoles 30 de octubre. Esta semana es semana portal por todos lados, ¿eh? ¿Tienen algún...? Contanos. Claro, algún ¿cómo es ritualín, eso? algo. 31 es portal. El 31 de mañana, Día de Brujas, es portal. El primero, 1 del 11 es portal, Día de los Muertos, y 1-11. Claro. En realidad es semi-portal, pero es portal. Y el 2 del noviembre, Día de Todos los Santos, también es portal. Son esos momentos. Y tenemos luna nueva, el primero. todo. Nos vienen a visitar en estos momentos. Sí, en estos momentos sí, tal cual. Se abren como todas esas energías, empiezan a pulular y estamos ahí dando vueltas por todos lados. Así que a estar muy atentas. Pero aparte uno se siente, no sé, ¿no? Cuando uno está empieza a afilar esa sensibilidad o se pone en esa conexión, se siente como, ¿no? Como ese chisporroteo, se siente como... Olvídate. Se empieza a sentir, ¿no? ¿Tienen alguna recomendación para estos días? Honestamente, no. Yo lo que, digamos, suelo hacer es justamente para el Día de los Muertos, por ahí es como pensarlos en positivo, tratar de traer, de hacer ofrenditas, Claro, hay que hacer ofrendas de flores. De prender velitas y de traerlos con alegría. Y de hecho, bueno, la película Coco, que amo, como que me motivó como también a decir, ay, bueno, es un día de celebración en realidad, ¿no? Y como una posibilidad de encuentro de almas. Sí. Y una invitación también a quizás a encontrarnos desde este lugar más profundo que es el amor, ¿no? Con las personas que no están en este plano. Y eso, bueno, trasciende todo. Y saber que seguimos conectados, ¿no? Totalmente. Exacto. Seguimos totalmente conectados y lo mismo, si uno empieza a tener un poquito más de sutileza y de sensibilidad, lo empieza a sentir, lo empieza a notar, empieza a sentir esas señales, empieza a ver esos pequeños mensajes que nos envían para darnos cuenta de que están con nosotros, que realmente están conectados. Tanto ¿sí? nos emocionan esos momentos cuando sentís y te dejan mensajes, es hermoso y te alegran el día y precioso. Hoy me preguntaba, mamá, vos cuando cuando vos y papá sean viejos y yo sea más abuelito, ¿ustedes van a estar muertos? Me dicen. Le digo, nuestro cuerpo físico va a estar muerto, nosotros vamos a estar. Claro, nuestro cuerpo no va a estar acá. Exacto. Claro. Pero vamos a estar siempre y esperándote. Somos mucho más que este cuerpo, ¿no? De Exactamente. alguna manera también hay que, como trayendo niños, criando infancias, haciendo propuestas con ellos, también es una linda manera como de traer como el tema de la muerte al momento presente y a ver cómo lo interpretan, cómo lo ven. De hecho, bueno, yo que estoy en contacto con ellos mismos traen esos temas y hay que hablarlos. Totalmente. Sí. Y es muy lindo lo que escucho de sus hijas, porque son mis alumnas. Sí. Aparte lo toman muy natural, muy natural lo toman. No, y aparte que también en otras culturas no viven, ¿no? Creo que no sé si esto ya lo mencionamos, pero en otras culturas no viven la muerte de la manera que la vivimos nosotros. Nosotros en esta cultura la vivimos de una manera muy particular que tiene que ver obviamente con toda la parte religiosa, que cómo es la religión judeocristiana y la mirada que tiene. No la mirada que tiene sobre la muerte en las escrituras, sino la mirada interpretada que vino después, porque al revés, si vos lees las escrituras, que al final de cuentas todos terminamos hablando de lo mismo, es nada que ver con lo que a ir al reino de Dios de alguna manera. Claro, o sea, como que se dice una cosa, pero se vive distinto. Se vive este es un proyecto como algo para terrible. algo mejor, no estar acá. Entonces, es el cuerpo en realidad es una partecita, es un envase. Es el espíritu viviendo en el cuerpo. Ahí va, somos alma con cuerpo, no cuerpo con alma. Pero tanto se dice cuerpo con alma, que terminamos configurando al revés. El cuerpo es lo más importante. En realidad el cuerpo es el autito que estamos manejando en esta 3D. Y ya está, el conductor no es el cuerpo. Aparte nos tocó en esta vida, que bueno, para nosotros toda nuestra vida es un montón, pero en realidad en la infinitud de la vida no es nada. No. Es un instante. Bueno, un suspiro. y hoy hablando de todo esto tenemos un invitado que nos va a hablar de cosas hermosas, que en esta época que estamos buscando sanación espiritual, física, emocional, la gente se está acercando mucho a las terapias holísticas
Y esta es una parte de una terapia, lo que vamos a ver hoy, que llega muy profundo al alma, al espíritu y creo que tiene la capacidad de sanar. Sí, y como y decía, está comprobado. Está y aparte chequeado, con es ciencia. Como decías, claro, hace 50 años que se viene estudiando. En realidad esto es milenario. O sea, antes Los se curaba tibetanos, con el sonido, se curaba con el poder del agua. Chicas, ¿no? ¿saben Y esto cómo se me perdió. curó la otorrino, cómo me curó la otitis y el vértigo, en realidad. ¿Se acuerdan que yo tuve vértigo? Sí. Con un diapasón. Claro. O sea, con terapia de vibración. O sea, con un diapasón me fue poniendo como en diferentes puntos. La vibración fue acomodando, o sea, hasta nivel físico. O sea, ya ni siquiera es a nivel. Y me dijo, deja de tomar la pastilla que te dio la médica anterior. Me dijo, deja. Qué bueno que sacá. llegaste a ese profesional, ¿no? Sí. Claro, sana físico y espiritual. O sea, esas cosas, los claro. sonidos. Me dijo, no, sacá a la pastilla, porque la pastilla además de, sí, es verdad, va acomodando, pero te va anulando el síntoma también. Entonces yo no puedo darme cuenta qué es lo que te está pasando si vos no estás teniendo más el vértigo. O sea, y me empezó Pasa el dato de esa otorrina porque justamente su metodología también, imagínate, te está hablando, te está tapando el síntoma, está hablando de manera integral, yendo como a la raíz y encima, digamos, está la prueba de que acá estás sin vértigo. Claro, o la que el vértigo, se puede bailar, se puede subir arriba de la mesa. Me dio toda la explicación biológica de cómo se acomodan las partículas con la vibración. Totalmente, es obvio, claro. Pero bueno, gracias a Dios, cada vez más profesionales de la salud están entendiendo esto, claro. ¿no? Y que no es brujería, es real. No, y es algo que paren. Yo hablando con mi mamá después, algo que se hacía antes, claro, que se dejó de hacer. Ella es médica hace muchísimos años, se dejó de hacer hace no tanto en realidad. Es como que nosotras pues somos más jóvenes y ya estamos acostumbradas a esto. Pero bueno, paren que me voy. Quiero decir dos cosas. Una, nos pueden mandar mensajitos al WhatsApp al 113-887-8362, 113-887-8362. Si nos quieren preguntar algo, si quieren mandar un mensaje, no sé, cómo sienten la energía estos días, la luna nueva, que es la época de resembrar, de renacer, de sembrar lo que quiero que ocurra, de transformarlo en luna nueva en Escorpio, que no me quiero explayar porque seguramente las brujitas de la tarde van a hablar a full de la luna nueva en Escorpio, y si no, bueno, lean porque está lleno de información por todos lados. Escorpio viene a pedirnos que nos transformemos obligatoriamente, o sea, viene a darnos como cachetadas en la cara. Hay algo que tiene que morir, ¿no? Para eso. Hay algo que tiene que morir. Y dicen que estos 2 meses van a morir muchas cosas, van a haber muchas separaciones, pero energéticamente, o sea, con personas, no solo con parejas. Sí. Porque no vamos a estar vibrando con ciertas personas, esas personas no van a estar vibrando con nosotros. Y no va a ser nada malo. Pues se viene el ascenso, pero también chicas, el ascenso acelerado. Justamente este programa, ¿no? Todo es vibración. Y bueno, y esto que decís, Mari, se conecta con lo que hablábamos de la muerte, ¿no? Y no tomar esas muertes como algo malo, sino con como una transformación. Exacto. Porque aparte pasa con los vínculos, ¿no? Que de pronto uno recorre un camino con una persona, después se desencuentra porque cada uno tiene su propio camino y capaz de más adelante te volvés a encontrar. Entonces, no tomarlo como algo trágico, sino que bueno, en este momento no compartimos, no coincidimos. Exacto. Y aparte dicen que cuando mueren, o sea, la gente que está muriendo en este tiempo, quizás no está tan bien preparados para la vibración que se viene. O sea, no lo podrían soportar. También, Y entonces tenemos que estar felices de que ellos hayan partido. Chicas, y no tenemos sufran. unos mensajitos re lindos. Sí, Buen día, Max. reinas, nos dice Mats, tomen su like. Gracias, Mats, por el like. Les quiero decir a todos los que están mirando que con un like, que parece una pavada, porque estas redes sociales también hay que decirlo. Un like nos ayuda a nosotras a que este vivo salga para más personas, lo vean más personas, y además nos ayuda a crecer en las redes, en el espacio, y poder realmente difundir todo esto que hacemos, que en realidad no es más que eso, no es más que un like. Estás ahí viendo, eso, ahí está, ponete un like. Chino Gorosito, Max. buenas, Chino. somos eternos, claro que somos eternos. Y Bren, está Bren. Hola, Brenita. Ay, hola, Bren. Nuestra columnista nos dice, buen día, hermosas, aquí en viaje, las voy escuchando, me encanta. Se vienen un montón de talleres de Bren, así que estén atentos a sus redes, que está con todo, Está con full. los talleres, está con todo. Qué buen momento para constelar, ¿no? Un buen Con momento. todo lo que está pasando. Miren, hablando de constelaciones, ayer me dijeron, traje los cuentos de vida de Bert Bert Hellinger, Hellinger. que están... Algunos son más, no les voy a mentir, como que digo, no sé. ¿Se vuela un poco? No sé, son como muy, medio, muy, nada. Pero otros que están muy buenos. No te llegó. No te dijo llegó, nada, no te sabe. llegó. Bueno, No, por ahí a alguna persona le llegan. Claro, le llegan. no te llegó. Por ahí sí. Era para vos. Por ahí sí, claro, pero a mí hay otros que sí, están muy buenos.
Y me encantaron. Y una cosa que yo no sabía, porque no había leído la solapita de Bert, él hizo terapia, está formado en terapia gestáltica. Así Mira. que, Mira. bien, es del clan. Y traje también para Nuri, acá lo muestro, las Las meditaciones, meditaciones de Marco Aurelio. La vida de Marco Aurelio es increíble. Es increíble y tiene unas meditaciones. Ayer justo se le estaba pasando a los chicos en el programa. Bueno, vos estabas en el otro grupo, ellas no. Hay algunas cosas que están, los años que tienen estas meditaciones. Y es atemporal, ¿no? Es Como que completamente esto- temporal. Sí, y él fue como un emperador, bueno, un emperador del mundo, tenía muchísimo poder Sí. de muy jovencito y todo, y realmente tuvo una vida muy difícil, o sea, se le murió creo que la hija, le mataron a la esposa, todo un montón de como uno podría ver todo negro, depresión, y él sin embargo, digamos, una de las frases de él o de las meditaciones es, no importa lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Claro. Y bueno, esto es un gran arte, ¿no? Y hay que ponerlo como en práctica porque en las pruebas estamos... es donde toca, ¿no? Como Claro. que a veces uno se prepara, uno medita o estudia, lee, pero realmente las pruebas son las que decimos, a ver si la lección la aprendimos. Vamos a poner en práctica Claro, la todo escuela es la esto. vida. La escuela es la vida. Claro. La Y escuela vamos es a estar en una gran- práctica, yo creo que hasta el último suspiro. Sí, Cuando aprendiste todo, ya está. como dice tu hija Clarita, uno cuando ya terminó tu misión, ya está, ya Claro. te morís. Claro. Salgamos de fiesta, sí. Qué bueno poder Tengo un poquito entenderlo de- así de pequeño, ¿no? Es que sí, Exacto, ya está. Cuando sí. termine la misión ya no tenemos mucho más que hacer. O sea, mientras que estemos vivos, eso es un lindo mensaje, ¿no? Saber que mientras que estás vivo hay una misión ahí dando vueltas. Totalmente. ¿no? Aprender a respirar, ¿no? Oh, que es y lo eso primero es que un gran- hacemos. Que Un no- arte. y es lo primero que olvidamos. Y lo, no, Lo primero que desacomodamos Claro, es la respiración. Claro, respirar y exhalar es muy importante porque Sumamente. nacemos respirando y vamos a morir con una exhalación Una última exhalación. y que sea soltando esa exhalación. Entonces el respirar es tomar Sí, vida y el soltar es Y morir al un mismo poco. tiempo te prepara Sí. para todo. También Sí. es como la intro para profundizar en un montón de cosas la respiración, Sí. ¿no? Decir, hago una pausa, bueno, me relajo para recibir la terapia de sonido, ¿no? Porque la mente puede estar en cualquier lado y la vibración va a llegar, pero por ahí voy a sentir que igual estoy agotado mentalmente. Entonces, bueno, el arte de respirar también es gratis. Lo Es dijo gratis, Ravi pero- Shankar. Sí, y es como la primera meditación, ¿no? Claro. Es el primer contacto que tenemos, lo que tenemos más a mano, no necesitamos nada absolutamente, ni siquiera, o sea, simplemente tomar conciencia, porque ni siquiera es algo que tenemos que Que hacer, aprender. porque el cuerpo lo hace automáticamente. Solo es algo a lo estar que no dejamos de atento, hacer. Solamente es atento. prestar la atención, poner Exacto. la atención, lo que hablamos siempre, la importancia de la atención y el poder que tiene la atención plena. Es que sí, de hecho, si no estamos en atención plena, no estamos. Exacto. No estamos. ¿Dónde estamos? No estamos donde está nuestro cuerpo. No. Que nos perdimos, o sea, no estamos en el presente, quizás estamos en... Andás a ver, ¿no? Claro, no estamos. Y ahí es donde empiezan a aparecer todo el gran mal de nuestra época. No estamos en el presente, entonces, ¿dónde Exacto. estamos? Estamos en el futuro, nos da ansiedad. Estamos en el pasado, depresión. Y ahí estamos, ¿no? Polulando entre Sí. adelante y atrás, presente, futuro, no en estas... Y no estamos acá. Entonces Claro. estamos viviendo todos estos males de época que tienen que ver justamente con no estar acá. Y lo único Ujú. que tenemos, lo único que existe es el instante, presente, Ujú. no existe nada más. No, lo que el instante de hace 2 segundos ya pasó, pasó. y el que no vino, no vino. Si ahora se corta la luz, todo lo que estamos pensando de qué voy a decir, ya está. Ya está. O sea que la planificación y la anticipación está bien, pero bueno, Pero después soltando. pueden pasar muchas Claro. cosas. Soltando el resultado de las acciones. Y la aparte que comodidad. realmente Wow. cuando uno está en el Hacerlo presente, correcto, pero soltando la expectativa. claro, Wow. porque aparte cuando uno realmente está en el presente es cuando puede resolver mejor Sí. las vicisitudes que surgen. Porque Claro. estás ahí tan atento que entonces podés ver, digamos, como decías el otro día, bueno, pasé y Se van justo limpiando estaba los caminos, Claro. ¿no? Sí. Vas resolviendo porque la estás claridad, ahí. ¿no? Claro. Viene Aparece la claridad, Ujú. totalmente. Por eso Sí. dicen que es buenos los sonidos, porque te permiten conectarte con lo interno y saber que venimos de un lugar en ese momento. Claro. Y Y saber dice que que- vamos a volver. Ujú. Que el origen Entonces- que el origen del universo, bueno, en los Vedas, ¿no? En las escrituras védicas
se explica que el origen del universo es a través del sonido, de la Totalmente. flauta de Krishna, dicen algunas. Sí. Bueno, pero O, que es el Om, ¿no? El sonido original. Ajá. El Por Om eso es tienen el tantos origen soniditos. primordial. Entonces, el ¿cómo se sonido llama? primordial. ¿Te olvido? ¿Qué? El templo donde fuimos, en Eh, Córdoba. El templo Krishna. El templo Sí. Krishna. Que tiene esos sonidos y que te dan Oh, ganas de bailar. todo, Eso que era re el temprano. sonido Eran las 7 de la mañana y Mangal estábamos Arati, bailando. se llama Mangal Arati. 7 de la pero mañana bailándose 6 en la de la Sierra de mañana Córdoba. bailando. si se fijan en todas las Hace años. cosmovisiones, porque la iglesia, bueno, la Biblia, el Antiguo Testamento, que dice que cómo se creó todo. O sea, Dios dijo, fue la palabra, o sea, el palabra. sonido. Fue la palabra el y sonido la fue lo que palabra creó. del sonido. Exactamente. Tal cual. Es Fue lo una creador. manera- Es lo mismo Claro. expresado diferente, ¿no? Como el sonido es el que crea, es el creador. Ujú, Esa mañana exactamente. fue hermosa. Nuri, gracias. Ay, fue Gracias. hermoso. Antes en La Córdoba a las valiente. 7 de la mañana estaba bailando. Sí. De copete. Pero claro, porque venías desde las 12. Ahora venía Nosotras con agua a las 5 a de las la 5 mañana. la pasé a buscar por la cabaña. Vi Me hizo luces, la ¿te acordás gamba. ese día? Vi Fuimos- luces. Sí. Atrás de las sierras la voy a Ah, buscar a sí. Nuri toda dormida. Digo, y así con los ojos, digo, ¿qué estoy viendo? Nuri, Nuri, le decía, porque ella entró a la cabaña de ella, quería que vea la luz conmigo. Y cuando Nuri sale, desaparece la luz. Esas cosas que te Sí. regala el, Sí, el Sí, universo. sí, aparte Dije, eso en me lo Córdoba- regaló por levantarme tan tempranito. En Córdoba dicen que los avistamientos de luces en el cielo son impresionantes. Era una cosa que me emocionó un montón y quería compartirlo con ella. Sí, es re lindo compartir con otro. Sí. Como cuando decís, "Ay, Aparte que mira, estar mira". segura de que estaba despierta. Che, tenemos que hacer un programa así. Tenemos que ir a algún lugar y hacer un programa desde. No sé, En vivo. El Valle de la Luna. Ah, si voy a Córdoba. Ah, el En Valle de la vivo Luna. del Cerro Uritorco. El Cerro Sí. Torco. Tenemos que ir. Talampaya. Y pero nosotros Pendiente ir a Talampaya. estábamos en San Javier, Córdoba, no estábamos. Sí, allá sí, pero es todo. No todo. importa. Sí. Es muy energético, todo lo que es Sí. montañas. Se explica que el Uritorco es un chakra mundial, ¿no? Sí. Es un centro de energía mundial a nivel planeta. Dicen que hay Y- muchos cuarzos ahí. Ay, supuestamente. que no te los puedes La llevar. vibración. Carpintería, donde vive mi hermana ahora, Ay, está es re sobre lindo. un gran cuarzo. Oh. Todo es cuarzo, el No, suelo. es Está hermoso. bueno. Y es precioso. Porque buscan ahí, ¿eh? Sí, Los... sí. Ya te sentís diferente cuando vas a esos lugares, se siente. Por eso también hay tantas cosas, hay tantas personas mucho que hacen cosas porteño holísticas que allá. va. ¡Oh! Está lleno. Tanta gente que hace cosas holísticas que va a esos lugares porque, bueno, por ahí se sienten mejor en esas situaciones, vibran ahí. Claro, y también cuando estás sí. en un proceso de transformación te puede caer mal, ¿eh? Yo fui y me descompuse bastante. Ah, bueno. Claro, porque Estaba ahí quizás limpiando. son efectos de limpieza, Claro. de purificación. Bueno, el templo Lloré, que fuimos todo. estaba en medio del monte, ahí en... Nosotros sí, en las nos sierras. metimos en un barrio, eran como un montón de subida, bajada. Oscuro, subida, ¿te bajada. acordás? Oscuro, yo tenía un vértigo de manejar ahí. Si pinchábamos, yo no bajaba. Pero decíamos, bueno, estamos protegidas y realmente así fue, llegamos Sí. bien, volvimos bien y aparte encima, bueno, Estuvo re terminás lindo. también como comiendo cosas ricas, alimentos como súper poderosos porque Ricos. son también ofrecidos a las deidades, son remanentes, es como muy... Sí, hay lugares muy fuertes energéticamente. Ujú. Está bueno hacer Me ha viajes pasado a esos lugares. más de una vez ir al templo y vomitar. Claro. Comiste exageradamente. No, ¿Qué pasó? no. Se mueve mucha. Era la Ah, energía que la se energía movía que se ahí, mueve. dolor de cabeza y bueno, migraña. Bueno. Llegar al límite. Ese límite, bueno, disculpen, ¿no? Pero bueno. Es parte de las cuestiones que yo también como traigo y me acompañan, ¿no? A veces hay síntomas que uno puede superar en la vida y hay síntomas que te acompañan toda Sí. la vida. Bueno, que es como el talón de Aquiles de cada uno, ¿no? Claro. A cada uno le pega por un lugar diferente y también son cosas para revisar. Algún día Exacto. que traigamos a alguien que haga biodecodificación. Brendita. No, sí, Vamos, Romy. Romy. Bueno, no sé si va a querer. Romy, No, pero todavía bueno, hace de rogar. Brenda sí, así que también podemos preguntarle. Pero sí, obviamente a veces también sirve detectar los disparadores, ¿no? Como a partir de qué momento me empezó a doler la cabeza, por ejemplo, que es la migraña como un tema, que el médico te dice, ay, no, es que ya tenés a tu mamá así, tu hermana, listo, ya está, es como No, que no. vas, Sí, vos bueno, también tenés cortala. migraña. Claro, pero el Claro. tema es aceptar, si Yo uno no quiero acepta seguir laburar, con el, claro, seguir con el legado. O lo va a puedo transformar. Me transformar. recomendó la profesora de bio la película Romper el Círculo. Ay, le ¿sabes encanta. que me la recomendó Ay, una vamos a compañera? anotarla. Cami. Que tiene te agradezco. constelaciones, bio, todo un poquito. ¿Vos Sí, la vieron? no la vi todavía. No, yo tampoco. Me la Y hay un libro. Ah, mira.
No sabía. O sea, ¿no? está el libro y después la película. Me lo dijo Cami. Gracias, Bueno, Cami. romper el círculo. Si alguien la vio, coméntenos si la vieron. Si alguien está ahí viéndola que la vio, bueno, estaría buenísimo. Yo no la vi, me la recomendaron. Esta clase pasada de bio es muy polémico, lo que voy a decir. Lo dejamos para el viernes en la columna de Nuri, sino, pero hablamos de nutrición, claro, porque había una chica que preguntaba cómo puede ser que mi papá, que es ella es de México, ella es muy se cuida mucho la alimentación, ella, o sea, come muy saludable y bueno, tiene temitas, ¿no? O sea, como de salud y demás. Y dice, ¿cómo puede ser mi papá, todos los amigos, toda la gente de México más grande, que el papá estudia metafísica, gente muy conectada y demás, pero dicen, comen picante a morir, tiene amigos que fuman por ahí, desde un lugar, y están perfectos, y hay gente de 80, 90 años que, bueno, como las zonas azules, que hay en Italia hay una zona azul donde comen pasta, más longevo, carne, no sé es qué, el y lugar viven más longevo 120 años. Bueno, del mi mundo. abuelo, Claro, y el nivel de conciencia que mi tiene ese lugar. abuelo Bueno. murió a los 106 Bueno. y comía carne. Bueno, en pan, Bio lo que harinas. planteaban es, no tiene que ver con lo que vos estás comiendo puntualmente. Obviamente, si vos vas a comerte todos los días papas fritas, te van a faltar Claro, nutrientes. Lo que sí sí. es eso, es lo que... No vas a estar bien nutrido, no vas a estar claro. bien nutrido. Y pero eso te va a traer otros Claro. inconvenientes. Pero no te va... No, a ver, el No te tema va a matar. era, claro, lo que ella planteaba es, nuestro cuerpo es perfecto. Puede eliminar todo veneno que vos le metas. O sea, si vos estás en eje y vos estás bien de salud y estás bien emocionalmente, Sí. tu cuerpo procesa y elimina. Vos te tirás un lavandina y lo elimina y lo procesa. O sea, es como... Tiene que ver con la intención que vos le das a lo que estás comiendo y con el pensamiento que vos Eso tenés lo sobre lo que hablamos comes. en la columna de Sí, nutrición. por eso digo para la columna. Porque el tema es Sí. el cómo comemos. Claro. El tema también es Cómo cómo como. Claro, cómo Claro, exactamente. Haciendo que... Mira, yo No, ayer... ¿y qué pensamiento tengo sobre lo que como? Yo tengo una Lo hamburguesa de hablamos McDonald's acá y yo pienso que es Sí, veneno. no, yo me va a la caer odio. como Sí, veneno. claro. A mí yo- me pasa eso. Pero No si la- yo lo como A mí me pasa sin eso. pensar que es veneno, no me va a hacer nada. Exactamente. Claro, Bueno, Ahí- el fuerte. tema es quién puede llegar a ese nivel de conciencia Bueno, es un estado de para conciencia. decir no es veneno y realmente que no sea veneno para uno. Porque Bueno, una cosa es decir, mirá lo que decía es un la- pensamiento igual, superficial y otra cosa es la sí. creencia, Bueno, la creencia mirá lo que arraigada. decía la profesora, que esto le va a volar la cabeza. Ella lo que planteaba es la industria alimenticia, ¿no? Tenemos el ultraprocesado, todo el tema de la industria alimenticia, farmacéutica, eso ya sabemos, no importa. El ultraprocesado acá, con todo lo que ya mucha gente sabe. Pero ¿cómo lo sabe? Porque está todo lo otro que no se silencia en realidad. Es mentira que está silenciado. Está a propósito puesto afuera para que te enferme el ultraprocesado. Porque si vos no tenés toda esta información de que el ultraprocesado te hace mal y lo comes como sin que es parte intención, de la conspiración. es parte de la conspiración mostrarlo. O sea, Claro. porque todo está controlado, si no, no lo mostrarían. No, y aparte Claro, que como el sí, lado, las dos caras de la moneda. Es re fuerte. todo no está sé. informado, chicas. Todo está Pero hay informado. cosas que no. Y esas sí tienen intención real. Claro. Que no voy Pero a la decir ahora mayoría- porque no, el no. hacker me va a banear. Pero No, sí. están baneadas completamente. Mencionas una Exacto. palabra y te bajan los videos. Ah, sí. Ah. Me refiero a que Sí, está sí. informado ciertas Sí. cosas que ellos saben que tienen que estar Mirá, informadas. había un Te la programa- dicen, Que te la dicen necesarias, abiertamente. Son necesarias porque para que Sí. la industria farmacéutica exista, tiene Tiene que que- caerte mal el ultraprocesado. Si no, no existe. O sea, tiene que haber. Si yo lo- Bueno, Sí. no, En realidad está. después Sí, Max, no, pará, en Max que YouTube- nos escucha, puede Max, venir un día a hablarnos de quiero ciertas escuchar cosas las conspiranoicas. opciones. Por favor, Max, quiero te escuchar la necesitamos. mirada de Max en Sí. todo esto. que Yo estoy- necesito que venga. O si no, un llamado, mandándonos un audio. Pasa que está en Max, un clase, llamadito. está en clase, pero un Ah. día no va a ir a la clase de música y va a venir y nos va a hablar de un montón de Como yo. cosas que Max sabe Renuncia mucho. a Max. Sí. No, me va a matar el chino, no renuncies. Escúchame, yo miraba con Lean un programa, te estoy hablando en el 2010, me acuerdo que 10 días nos miramos todo en YouTube, que lo sacaron. Se llamaba Bienvenidos a la Nueva Era. Lo sacaron. No sabés todo. Toda la data. Toda la data, todo. Bueno, les voy a Era pasar después. tremendo. Después les voy a pasar Hablaba de así los unas páginas. Illuminati, Sí, sí. Tenemos de los audio. mucha Donald, información. de los Rockefeller. Tenemos audio. A ver. Vamos a escuchar un audio. Muy buenos días, reinas. Las amo, me encanta su programa, la veo todos los miércoles y cada día están mejor. Muchos éxitos y gracias por ayudarnos a seguir adelante a través de su conocimiento. Besotes. Ay, Ahí queremos está. saber tu Qué nombre. lindo. Queremos saber tu nombre porque ¿Alguien le reconoció la voz? Gracias. A es mí una me seguidora parece orgánica. que- Decime que sí.
¿Sos vegetariana? Vegana mejor acá para... Ay, ¿quién mandó el audio? Qué lindo. Bueno, pongan nombre cuando manden el audio, aunque Sí, parezca que los ahora conocemos, sí. porque sale rara la voz por teléfono, por Sí, acá, no sale igual que que en un chat. Que por ahí. audio. Claro, bueno, ay, qué lindo. Bueno, Bueno. sigan mandando mensajes al 1138878362, que estamos acá. Qué bueno que se animan. Sí, me Qué encanta, genial. me encanta. Esos son los seguidores que queremos. Que les resuene. Vamos. 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 Acá Brendita en uno de los mensajitos dice que es un muy buen momento para constelar, ¿viste? volviendo Sí, Lo que como eso. decíamos. Se Sí. ve que todo esto como que ayuda. Yo creo que estamos en un proceso de aceleración Total. también. Como es a la quinta D, como le llamamos, o a la conciencia, digamos, a un estado de conciencia como más profundo. En definitiva, ya los propios problemas de uno te llevan a lugares incómodos y si uno decide como afrontarlos también a crecer, ¿no? Pasito a pasito. Sí. Es como a veces tenemos la expectativa o con una constelación o con una sesión de o con una sesión de terapia de sonido queremos resolver toda nuestra vida, pero ayer leía una afirmación para desarrollar el amor propio y es hoy voy creciendo como pasito a pasito, decía como esto de voy creciendo a mi propio ritmo, ¿no? Sin voy pausa, pero creciendo. sin prisa. Claro. Como mirarnos también con esos ojos, ¿no? Mirarnos con buenos Amor. ojos. Amor, ojos de amor siempre. Es como vivo mi proceso, ¿no? Como vivo lo que me sale, como quiero que me salga, lo que no me sale, como quiero que me salga. Bueno, pero otra cosa que tampoco hemos aprendido y es muy de acá, del occidente, es cómo no nos aprendimos a amar. Nadie nos enseña cómo tratarnos a nosotros mismos, ¿no? En general, la mayoría de los mensajes son de autoboicot o de Totalmente. cómo aprender a boicotearse. Uno sabe un montón. O sea, tenés data para tirar para arriba. Ahora, ¿cómo aprender a tolerarse? ¿Cómo aprender a amarse? Eso no te lo Era enseña amar nadie. al prójimo en la iglesia. Pero como vos mismo. Sí, como vos Pero si no te, mismo. no te amas a Claro, vos si no te mismo, ¿a amas quién muy- vas a amar? Nos Sí. olvidamos Es que- de esa Sí, partecita. por eso. sí. Nos un poquito olvidamos y hoy estamos... Bueno, hay un libro hermoso de Eric Fromm que es El arte de amar. El arte de Ajá. amar. Y porque realmente es un arte y porque también como todo arte se estudia, ¿no? Y es un proceso creativo, ¿no? Y de trabajo diario, Bien. ¿no? No es así, aparece mágicamente. Es también un elaborar y un trabajar. Para algo vinimos a esta existencia, ¿no? Es Para que aprender. yo puedo tener un montón de info y si no la pongo en práctica no sirve de nada. Exacto. Y es un poco eso, y la práctica es cada segundo. O sea, me levanto a la mañana, apenas abro los ojos. ¿Qué hago? hago? ¿Qué me digo? Salgo al baño y automáticamente me levanto de la cama Miro el automáticamente, miro el celular, claro. O sea, por primero, no duerman con el teléfono en la cama. Si lo tienen que hacer porque el despertador, lo que sea. ¿Cómo es el Al despertador? al piso. Nacho Bueno, lo deja en el acostado. baño. Tendría que estar más lejos, en Fer realidad. lo pone en una mesita que tenemos como en la esquina de la habitación y se tiene que levantar cuando suena el despertador. Entonces ya ahí sabes que ya por lo menos... Pero para mí el despertador es... obviamente uso el despertador porque me tengo que levantar a la Sí, mañana. pero lo detenés. Pero y es, ya. es la peor forma de despertarse. Sí. O sea, es la peor, es una de las más tóxicas. Es veneno despertarnos con... Ya me compré un despertador. Nos estamos intoxicando, no, con el despertador, el sacarnos del sueño. Ah, sí, Esas- no, me despierto antes. Yo en un momento Ya había estoy- puesto... ya estoy en la Bien. tercera edad. Yo me despierto siempre Despierto. antes. Hoy Yo me despierto antes. Sí, ya estoy en la Pero lo tercera dejo, edad. sí, Yo ya me somos desperté tercera. antes porque lo puse a las 7 y piquito. Pero si lo pongo a las 6 como todos los días, Claro. Excepto ayer que me quedé profundamente dormida. No fue Teo ni a la escuela. ¿O no, Nuri? Salito. ¡ay, me muero! Yo en un momento había puesto, digo, para como despertarme tranquilamente, había puesto una canción que me encantaba de Beatles, Good Day Sunshine. La odié. O sea, la terminé odiando a esa canción porque todos los días, No, claro, me y sacaba es del tan sueño. linda. La odié, no la pude escuchar por años. Me Dije, no, nunca más hago esto. yo me despertaba con una de David Gilmour y no la odié porque lo amo tanto. No, yo Claro. los Lea amo, me decía, sacalo pero... porque te va a cansar. Y no me cansó. Ah, Bueno, a no, mí ahora me pongo un pasaba. pili, 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 pim. Claro, yo me despertaba con una de Jack Johnson, pero que también me encanta. Y
Y no la llegué a odiar tampoco, pero creo que no fue tanto tiempo. Sí, tampoco. yo me zarpé. Chicas, tenemos un mensaje. Gustavo Allegrini nos dice: el cómo, la intención, nos va a brindar el encauce de cómo recibimos toda la información que nos rodea, desde lo más sutil a lo más tangible. Un saludo enorme de Gustavo. Gracias. Gusti es un gran Eso. terapeuta de sonido. Él realmente, bueno, tiene el don, tiene esa vocación de servicio. Ha venido a Madu a dar, yo he ido a meditaciones con él, así que si estamos hablando de vibración, estamos hablando de Gus también, Muy Gracias bien. por traerte, Gus. Vení, Gus, vení. Vení. Muy bien, Gus, porque vamos a estar hablando ya en 2 minutitos nada más, vamos a estar hablando de justamente esto. Pero estamos hablando recién con Nuri hace un minutito de cómo la terapia de sonido, de la terapia vibracional en realidad, ya hace muchísimo tiempo que se está estudiando, incluso ancestralmente, como hablábamos con Dai, venimos con todo esto, pero está llegando a nosotros Occidente no hace tanto. Claro, ¿no? siempre un poquito más. Venimos Paqueta, pero venimos. Nuri, vos haces terapia con sanación con cuarzos, ¿no? ¿Cómo es? Sí, en realidad también tengo cuencos de metales. La terapia de sonido se puede, digamos, se puede vibrar con distintos instrumentos. Están los gongs, que son los protagonistas de hoy, que son como unos discos así como súper grandes, que hacen como todos unos sonidos muy graves. Los gongs son los que vamos a estar hablando hoy. Hoy, por eso son los protagonistas de hoy, digo. Sí, sí. Yo gongs no Son tengo, muy potentes, dicen eso. Sí. uso cuencos de cuarzo y cuencos de metal, De ¿sí? metal. Que se hacen con aleación de 5 metales. Cada uno es una pieza única, son como, digamos, muy especiales realmente. Y también es como con las piedras, cuando uno va y elige una piedra, muchas veces dicen la piedra te elige a vos, uno va, ve, o con los oráculos. Bueno, con los cuencos también pasa un poco eso, ¿no? Uno va, los prueba, se fija la resonancia que tiene uno con ese sonido, con esa vibración. A mí me hiciste volar. A mí me hiciste volar. Yo Sí. realmente siento... empecé como a estudiarlos, empecé como a flashearla, la verdad, desde que fui como a algunas sesiones, así como grupales, ¿no? Y entonces empecé a investigar y me empecé a comprar mis cuencos, y en cada clase que yo doy de adultos, la relajación es con terapia sonora, ¿sí? Entonces, bueno, realmente estoy muchas veces en la semana vibrando, y realmente es como uno hace de canal, uno Totalmente. Te limpia, aparte. Nosotras Te limpia vos. entendemos como ese idioma, porque en realidad estamos siendo canal constantemente, y cuando estamos en ese momento es como que sale, ¿no? Sale, y realmente la vibración lo que genera, bueno, a nivel físico, un montón de cosas, relaja todo el sistema nervioso, es un mensaje a las células, ¿no? Las células, imagínense que cómo le hablamos a las células, cómo pensamos. Muchas veces hablamos del poder del pensamiento, el poder de la palabra. La vibración es un lenguaje también, ¿no? Entonces, ese lenguaje se impregna a nivel celular y es lo que va a dar como resultado esta relajación profunda, bajar el estrés, puede mejorar también, obviamente tu sistema inmunológico, mejorar la calidad de sueño, salir como incluso de situaciones, bueno, uno por ahí a veces está atravesando situaciones de dolor, ¿no? También los dolores se alivian con la terapia de sonido. Así que yo soy una apasionada. Aclaremos esto, los dolores físicos. Los dolores físicos. Claro, Sí. emocionales también, obvio. Sí, pero sí. Claro, los porque físicos. realmente mueve estructuras. La vibración mueve las estructuras y acomoda. Exacto. Ah, Y cuanto pueden más hacerse. alto Ahí vibramos, estamos, con claro, el gong. cuanto más alto vibramos, mejor estamos de salud, y cuanto más bajo vibramos Más. pre-enfermedad. Claro, más expuestos estamos a Exacto. pescarnos como todo lo que anda por ahí, ¿no? Que estamos rodeados todo el tiempo de La ley de atracción y Ya, vibración. como Totalmente. parte. Es que todo es vibración, Y todo es energía los cuencos vibratoria. se pueden utilizar. Los cuencos, por ejemplo, que es como... Yo los gongs no tengo, pero bueno, en algún momento se va a Ya manifestar. vienen, Ya van a venir, ya van a venir. Sí, sí. Pero bueno... Tendrías que hacer la formación con
Surajdev, ahora No sé, vamos sí, a- o sí, alguna tengo también a formación. Gus, es como que sé, yo hice algunas formaciones, pero no de gongs, de cuencos, pero gong, quiero gong. meterme un poco más para ir como más profundo y quizás, bueno, expandir mejor y ser mejor terapeuta también, Claro, ¿no? claro. Aparte, viste que no todas las herramientas, compatibilizan con todas las personas. Hay personas que van más para un lado, por el otro está bueno tener múltiples par. herramientas, claro. Exacto. Así que bueno, yo también hace un tiempo adquirí un Bicep Mat, se llama, es un Ah, yo- dispositivo sí, que sí, lo sí. tiene tu Mi madre. mamá lo Ay, no tiene. lo probé todavía, che. Y bueno, ¿qué estás esperando? El Omnidram también Siempre tiene. estamos apurados. El Omnidram también tiene. Ah, ¿te el acordás que Omnidram me es dejaron? No me hermoso. dejaron en la El escuela. Omnidram Quedé también. En la puerta del jardín Es con el un instrumento, Omnidram. el Omnidram es Hermoso. un instrumento de percusión, Y no así me que dejan. son muchos los instrumentos que digamos que pueden generar como todo ese ambiente y ese sonido que va a hacer que uno pueda como cerrar los ojos, relajarse y entregarse, ¿no? Exactamente. Entregarse a sanar y sentirse sano Eso, para tener exacto. salud. Exacto. Mi hermano está pasando por un proceso hace ya 2 años y yo al principio me volví loca, como Romy seguramente. Y hace 2 años que viene así, como se siente sano y le habla a sus células y hace terapias holísticas, aparte de acompañar la medicina. Y yo lo veo y digo, wow, Sí. qué hermoso y qué fuerza que tenés y qué... Es Y increíble. qué poderoso, porque admiración. es un caso justamente de sanación, De sanación. A través de los recursos de la medicina, Sí. pero la terapia de sonido es una terapia que se puede hacer de manera como independiente, sola o acompañada de otras Con terapias. imanes O sea, también, Sí. hay unos imanes. Y La manoterapia, magnetoterapia, la sí. magnetoterapia. Él estuvo en la Cuando me terapia Hay que de traer Gon. a alguien, ¿eh? Yo salgo con Sí. los imanes. no me Hay que traer a pasan las alguien cosas. que Se nos ponen al lado de explique. la cama. ¿Vieron los que se ponen al lado de la cama que son gigantes? No los vi, no los vi. vi. Che. Están en el centro depurativo en Palmetti. Bueno, mi hermana estuvo internada allá en Palmetti un montón de tiempo y hizo todo. El tema es que ayer justo, miren lo que pasó ayer. Mañana son 2 Es el años. aniversario. Sí, el aniversario. Justo y mismo. justo ayer escuchaba una clase de biodecodificación, porque yo las escucho grabadas porque vengo como con unos horarios muy complicados, que hablaban de qué pasa cuando una persona llega ya en un caso insalvable para la medicina, como llegó mi Claro, hermana. como llegó tu grado hermana. 4, ya completamente tomada, todo, Sí. huesos, hígado, pulmones, todo. Y ella planteaba, es súper interesante empezar a trabajar no con la enfermedad, sino con qué es lo que yo no escuché de mi cuerpo, porque un cuerpo que llega así vino dando señales Totalmente. No los escucho. y no las escuché. Claramente. Sí, Y- eso me llama mucho la Y atención. sí, pero eso pasa muchísimo. ¿Qué tan adormecido tiene que estar uno para no Eso no pasa, de hecho, escuchar, ¿no? una amiga que la está pasando por lo mismo, llegó igual. O sea, en este nivel donde ya no te pueden operar. No te pueden operar porque Claro. te tocan y ya sé. Entonces, ¿qué pasa con qué nos pasa a nosotros que llegamos así? Y también esto que planteaba, que es una cosa que a mi hermana le pasó, el tema del diagnóstico. El conflicto de diagnóstico se trabaja en biodecodificación puntualmente porque en la medicina germánica no existen tumores buenos y tumores malos. No. Un tumor y se trabaja con qué le ocurre al cuerpo desde ese lugar. Y no se dice, tenés un tumor maligno o tenés un tumor porque maligno. esa carga ya te... Eso ya, claro. Ya está. Porque te aparte predispone. ellos tienen una mirada de que no es maligno, Ok. ni tampoco es benigno. Ok. No tiene esa dualidad No. en su mente médica. Porque Para viene a cumplir ellos una es- función. Todo cumple una función. Las bacterias son necesarias. Los virus son necesarios. claro. Cumplen una función. En la naturaleza no hay enfermedad mala. ¿No? No hay mal. Claro. Es todo perfecto. Sí, son tus células que te están hablando de Nosotros, algo. que- claro. Aparte, de hecho, dicen, ¿no? Es Que terrible. uno, Hagan biodecodificación solo para saber todo esto, porque Sí. es muy uno hermoso. aparte, durante la vida dicen que tiene muchas veces tumores. Aparecen porque No, hay bueno. tóxicos que el cuerpo No, no. encapsula, después Total. los elimina. Mirá esto, y uno vos- capaz ni se entera porque nunca te fuiste a hacer. Y justo un día te fuiste a hacer una ecografía Y justo y tenías. estaba ahí. Y entonces te dicen que es maligno y chau, fuiste. Bueno, esto enfermedad. hablamos ayer. Todos somos madres acá, ¿no? De repente estamos acá y, no sé, sale corriendo uno de nuestros nenes a buscar la pelota y no pasa nada grave, pero lo toca un auto, ponele. Entonces tiene que estar internado un tiempo, nuestro hijo, ¿no? O nuestros hijos. En ese momento, ¿qué hace el cuerpo de la mamá? Si tenga 15 años el pibe, no importa. El cuerpo de la mamá, más si está grave, una situación muy grave, genera la glándula mamaria, intenta generar leche. Porque ¿cuál es inconscientemente? La leche materna sana. Claro, alimenta y sana. Entonces hacen tumorcitos.
Claro, calcificaciones. Se hacen, claro, la glándula mamaria se inflama, punto, tumor, y no puede salir por ningún lado, tumorcitos. Eso no se detecta. Se va cuando el nene se le da el alta. Cuando el nene se le da el alta, se empieza a ir a disolver. Es increíble el cuerpo, chicas. A estudiar el cuerpo humano. Es tremendo. Claro, y hay que ver si en alguna situación de la vida uno no siente que su hijo, por ejemplo, está bajo una amenaza, en peligro, Claro. aunque no sea un peligro real. Bueno, yo ayer lo pensaba. Y que el cuerpo lo genere. Ayer lo pensaba con mi hermana, pues ella vivía en el Tigre, en la isla, y mi mamá siempre le decía, se van a ahogar, El río. se van a ahogar. Ay, Claro. las mamás, sí, mi mamá es igual. Y yo digo, yo no sé si ella no habrá tenido también este conflicto de riesgo todo el tiempo, ¿no? También de que se pueden caer al río, de que dónde están y de qué sé yo. Puede ser, es tan sutil, hay tanto. Y bueno, y la vibración, esto que vamos a trabajar hoy, que vamos a hablar hoy del sonido y en general. Yo el otro día estaba viendo que se purificaba el agua con vibración. Claro. Se purificaba, se separaban lo de la molécula del agua es tremendo. Bueno, ustedes saben que abajo de las iglesias antes había agua. Ah, claro. Abajo del sí, teatro, los teatros también. Claro. Porque aparentemente eso se usaba para sanar. Claro. Había agua ahí porque con ese sonido y las cúpulas y los teatros y todo, se usaba para Agua sanar purificada, a la digamos. gente. Claro, Claro. en Reiki, por ejemplo, si vos vas a tomar un vaso de conocimiento agua, le podés dar Reiki al vaso de agua. Bueno, el y agua es súper- pasada, las viejas, viste, Claro. que decían, yo tengo una enfermedad, un hijo, y saco agua de la canilla y la paso de un recipiente a otro 3 veces y voy energía, diciendo claro. oraciones, ¿no? Sí, claro. Y esa agua, supuestamente, es agua pasada, que el agua que es santa, Ay, viste, no que te conocía. curaba. Mira. Bueno, pero no, hay estudios científicos donde se analiza el agua, en donde en el frasco le ponen diferentes molécula del palabras agua, el y cómo libro. la molécula cambia Bueno, Sí. porque ante la también intención. el agua dicen que limpia. En el Totalmente. Atlantis, escucharon hablar del Atlantis, ¿no? De la Atlántida. de la Atlántida. No, La no Atlántida. hablemos de Atlantis. cosas conspiracionales conspiración. acá porque nos Sí, es verdad. Mejor no. ¿Nos van a No, bajar? bueno, Decís. Sí, sí. No, Ay, no ya va. tenemos al invitado. Bueno, el agua limpia. Bueno, El paren. agua barra. No digan palabras clave que no se pueden decir. Sí. Bueno, paren porque acá entramos de golpe. Claro, entramos de golpe. Bueno, chicas, para todos los que nos están viendo, estamos en vivo desde Uruguay con Surajdev Singh, que es maestro del arte del gong, que está en su gira, está ahora por empezar su gira internacional y nos va a estar visitando acá en Argentina esta semana, a partir del 2 al 24 o sea, todo el mes, ¿no? Del 2 al 24 de noviembre va a empezar por Rosario. Si me equivoco, me corrige acá el maestro por las dudas. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien. Ahí se escucha perfecto. Genial, me encanta. Déjame que haga una introducción rapidita y ya empezamos a conversar. Vamos a estar compartiendo desde el 2 de noviembre, va a estar en Rosario, en el Fisherton, dando un taller de acercamiento al arte del gong a las 10 de la mañana y una actividad de baño sonoro a las 17 de la tarde. El 7 ya se viene para acá, para nuestros pagos, y va a estar en Hudson Berazategui, más precisamente en el Carmencito, ya tengo ese dato, haciendo a las 19 horas un baño sonoro de gongs. Después va a ir para Capital, va a estar por Núñez, el 9 del 11, va a estar haciendo un mismo día 2 actividades. Baño sonoro a la mañana, a las 3 de la tarde, y baño sonoro a las 5:30. Y vuelve para Berazategui el 10 del 11, ya no va a ser con baños sonoros, va a estar dando un taller de acercamiento al arte del gong, que ahora vamos a preguntar bien, que nos explique de qué se trata. Y después se va a Neuquén. Así que atentos todos los que están en el sur de Argentina, porque el 15 del 11, el 16 y el 17... El 15 va a estar dando baño sonoro de gong y el 16 y 17 va a estar la formación en el arte del gong. Y el 23 y 24 va a estar en Luján haciendo también la formación en el arte del gong, que vamos a estar hablando un poquito de esta gira internacional. Así que le damos la bienvenida. Bienvenido a Reinas de Bienvenido. 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 Felicitaciones por el programa, estaba viendo ahora mientras que hablaban. Me encanta la estética también, todos los colores. Copas. Es un Está poco hermoso. la estética del canal, pero bueno, así quedó. Así quedamos acá. Es lindo. Se ve súper pro todo, me encantó. Bueno, gracias. Gracias por estar acá con nosotros, gracias por todo este conocimiento que estás impartiendo y por poder compartirlo con nosotras. Por supuesto. Bueno, me No, encanta. gracias por la invitación y estoy a las órdenes. Me encanta. Bueno, me encanta. comenzamos preguntando qué es el gong.
Claro, para los lo oyentes. fundamental para la gente que no lo Si bien conoce. estuvimos hablando acá Sí. un montón porque Bueno, pero quiero que nos Es cuente el bien Etsa. Ay, ahí los está. tiene, qué belleza. Me muero de amor. Nuri los está tratando de atraer hasta acá. Sí. Nuria los está manifestando. Claro, ahí está, míralos bien. Ay, qué lindo. Bueno, ahí tengo un par. Disculpen que por la cámara ahí No, igual se ve. Claro, se ve. está Sí, bien, sí. se ve que hay Sí. varios tipos de gong. Hay muchos tipos. Muy bien, me Ahí nos va a encanta. traer más. Ah, me encanta. Estamos... Ah, mirá. mirá vos. Mirá ese. Ese es como de mano. Claro. Ese sí se llama viento Ujú. wind gong. Sí. Acá tengo un gong mercurio. Oh, wow. Y acá abajo tengo un tam tam, un chao gong. Es otro tipo de gong. Wow. No, las estuve escuchando un poquito y están súper informadas y nada, comparto lo que han comentado, todo. Así es. El gong es este instrumento musical, pero que para nosotros es más que un instrumento musical. O sea, capaz que hay personas que lo vieron en alguna sinfónica o en algunos grupos de rock progresivo o heavy, ¿no? Entonces tocan estos gongs como un adorno musical, pero no se percibe su poder terapéutico o su poder más profundo, y eso sí lo percibimos cuando logramos crear este espacio terapéutico, este espacio sagrado, para sumergirnos en un baño de vibraciones de estos instrumentos. Así que bueno, para nosotros es hay muchas maneras de decirlo, pero es como un sistema intervibratorio, ¿verdad? Es un disco metálico, obviamente, que puede ser visto como un instrumento musical o puede ser tocado y crear el espacio o la actividad como para percibir sus efectos terapéuticos y que son muchos, y el poder que tienen estos instrumentos. Yo, por ejemplo, soy músico, soy guitarrista desde muy chiquito, estudié mucha música, me dediqué profesionalmente en su momento, como decía ayer, en otra vida dentro de esta vida. Claro. Y después aparecieron estos instrumentos y me volaron la cabeza y me fueron aportando una transformación y creo que guiándome hacia el destino de lo que yo tengo que hacer acá. Y a diferencia de la guitarra o del piano o de cualquier otro instrumento de los convencionales, el poder de este instrumento gong está en su sonido, y es un sonido, como decimos, resonante. ¿Qué pasa? La cuerda de la guitarra, por ejemplo, que yo toco, o la tecla del piano, suena y resuena muy poquito, pero resuena y enseguida decae. En cambio, estos instrumentos generan ondas expansivas, ondas como ecos, ¿sí? Claro. Es un sonido que resuena, más que sonar y caer, resuena y resuena y resuena. Y se crean ondas de sonido que se superponen unas a otras y no se apagan, porque en la cuerda de la guitarra yo toco una nota, toco otra y muchas veces vos tapás otra. Claro. ¿no? Podés hacer acordes y muchas cosas, pero por lo general vos estás tocando y vas tapando las notas, no dejás como toda su expresión. En cambio, en este sonido, estas ondas se van superponiendo unas a las otras, no se cortan, una onda no apaga la otra, sino que se suma y cada vez es más poder vibratorio. Las frecuencias que emiten son innumerables, incontables. No podemos hablar de notas casi. Sí se puede hablar algunos están afinados en una nota y esto y lo otro, pero la realidad es que cuando vos lo percutís, lo tocás, se crean miles de notas, armónicos, y es un sonido muy complejo, ¿no? ¿Y muy qué tipo de complejo. masas usan para esos sonidos? Claro, es una buena La pregunta. estoy mirando. Acá tengo algunas, ¿no? Ahí tengo otra, no sé si se llega a ver. Son como peluditas, son como Ah. suavecitas, ¿o no? Ahí vamos a ver qué material. ¿no? Parece el material de unas brochas de pintura, pero no. No, claro, ¿qué No. material es? ¿Qué es?
Y es como un corderito lo que tiene afuera, Ajá. como algo muy esponjoso, y adentro tiene también madera Peso. sí, adentro es pesadito. Ujú. Entonces, el mazo es tan importante como el gong. Ah, bien. Bien. Porque si vos tenés un gong maravilloso, de la mejor calidad, pero lo golpeás con algo inadecuado, no vas a liberar este poder resonante. Claro. ¿Y de dónde surgen? Digamos, ¿se sabe de dónde vienen los gongs? ¿De dónde surgen? Bueno, ustedes hoy lo mencionaron muy bien. Vienen de Oriente. Ujú. Acá llegó hace no mucho. Acá llegó entre la década del 70 y el Y 80, 80. digamos, se dieron a conocer bastante por un maestro espiritual, el Siri Singh Sahib Yogi Bhajan, que vino de la India y compartió un montón de tecnologías sagradas. Dentro de ellas compartió el gong, compartió también el Kundalini Yoga, y compartió el camino espiritual del sijismo o de la Khalsa, que es un linaje de 10 gurús sikhs, 10 maestros de la India, que van del 1400, a mediados del 1400 al 1700. Wow. De hecho, yo, bueno, si me ven, tengo ¿También eso es parte de ahí del linaje? una proyección particular. Esto no es porque toco el gong, o sea, Ajá. esta barba, el turbante, o la vestimenta tiene que ver con este linaje de los gurús. Yo sigo este camino espiritual. Entonces, este maestro compartió todo, ¿no? Compartió, como yo digo, una torta, ¿sí? Trajo de Oriente una torta enorme, riquísima, sabrosa, y dentro de esa torta hay distintas porciones. Y dentro de esas porciones están las tecnologías sagradas, como son los gongs, ¿no? Para nosotros son tecnologías sagradas que te dan una experiencia del ser, igual que el Kundalini Yoga. Te llevan, o sea, lo que hacen es, te conectan con vos, ¿sí? Con tu propio ser, ¿sí? Más allá de la mente, más allá del ego, te conectan con tu propio ser, te elevan. Vos, después de experimentar estas tecnologías, estos instrumentos, herramientas sagradas, te sentís más elevada, ¿sí? Como tu conciencia se expande y te dan proyección. Vos te sentís expandida. Claro, como cambia que, nuestro estado de conciencia entonces con totalmente, esos sonidos. totalmente. Y en general, digamos, ¿cuánto la gente toma una vez la terapia de gongs y ya ahí puede sentir la diferencia? Digamos, ¿se siente la diferencia a partir de la primera experiencia? ¿En general es así? ¿O las personas lo tienen que hacer varias veces? ¿Cómo es en general con el Mirá, público convencional? yo me dedico a esto hace 15 años. Fue cuando escuché por primera vez un gong. Y en el 2012 ya le compré mi primer gong a mi profesora, que ahora no lo tengo acá, lo tengo en otro lado, ese otro gong. Y en el 2014 empecé a dar mis primeras formaciones de gong, habiendo, bueno, estudiado, y yo ya era profesor, o sea, ya tenía la vocación por estudiar, por enseñar. Y desde que empecé a dar las sesiones he visto de todo realmente. Lo que sí te puedo garantizar es que, a diferencia de capaz que otras terapias, en una sesión vos vas a percibir un efecto, ¿sí? Ujú. O sea, no te vas a ir igual que como viniste. Es muy Eh, fuerte, ¿no? Es muy impactante la experiencia, ¿verdad? Porque el gong tiene un sonido muy, muy potente. Tiene un sonido resonante muy poderoso. Realmente no hay otra cosa que suene así en el mundo. A veces vos tocas y ya ves la cara de la gente que cambia, que pasa algo. Eh, este maestro decía que un gong bien tocado de 3 a 90 segundos de que uno escucha, Sí. la mente ya se rinde ante el sonido de este instrumento. Entonces tenemos personas que en una sesión capaz que ya consiguen lo que vinieron a buscar, o de repente, bueno, fue suficiente. Y tenemos personas, yo personalmente tengo personas que asisten a mis sesiones que vienen hace años, y van viendo un efecto, ¿no? Con el tiempo.
Y al igual que cualquier otra disciplina o terapia, obviamente al repetirlo y repetirlo y repetirlo, eso va siendo cada vez más profundo, ¿no? Más poderoso, más efectivo. Pero en una sesión, yo lo digo de verdad porque me animo a decirlo y lo digo en mis baños de voz, vos ya vas a sentir el efecto de estos instrumentos. Ahora, ¿dónde lo vas a sentir y cómo? Es muy personal. Vos no le podés decir a alguien, te va a pasar esto, te vas a curar de esto, te vas a elevar o te vas a... Vos podés decir todo lo que nosotros hemos ido experimentando en estos años, todo lo que la gente nos ha venido contando, que son miles de personas en 15 años, todo lo que hemos visto, ¿no? Puede pasar alguna de estas cosas, pero siempre lo dejamos personal, ¿no? Como que cada persona, de acuerdo a su proceso, de acuerdo a cómo está hoy, de acuerdo a un montón de factores, va a recibir lo que tenga que recibir y eso lo va a percibir a su manera, ¿no? Pero, bueno, como les digo, hay gente que viene a una sesión, también el tema de cuántas... qué tan regularmente lo hace la gente. Yo, por ejemplo, doy 1 o 2 por semana. Hay gente que viene una vez por semana, hay gente que viene una vez al mes, hay gente que la ves cada tantos meses, hay gente que no la ves por un tiempo y de repente reaparecen tiempo después, a veces algunos años después, pero siguen ahí, siguen como, ¿no? Te das cuenta conectados. Que perfección. Yo lo que siento hoy en día, con la experiencia que tengo, es que de algún modo se genera como una sinergia, una conexión entre la persona y esta terapia vibracional y como que la persona va encontrando el tiempo en el que lo quiera, cada cuánto tiempo lo quiere hacer, ¿no? Con quién lo quiere hacer, dónde. Yo puedo recomendarle algo a una persona si se abre a comentarme o me pide consejo, pero yo creo que es algo que va más allá incluso. Es algo interno, ¿no? Es tu sonido interno, claro, que te va pidiendo, calculo. Ahí está, bueno, me gusta eso, sí, puede ser. Pero veo que es como que las personas mismas generan su conexión con esto y como que esa sabiduría interna sabe cuándo traer a la persona esto, cuándo volver, cada cuánto hacerlo. Está muy bueno eso. Hermoso. Y digamos, las personas acuden por dolencias físicas en general o por cuestiones más emocionales. ¿Qué has visto en estos años de experiencia que vos tenés? O curiosidad por ahí, ¿no? Claro. No sé, claro, ¿por qué? Bueno, yo tengo una formación inicial que doy para quienes no saben tocar, ¿sí? Y les enseño 13 técnicas. Por lo general las hacemos intensiva, como las voy a estar haciendo ahora en Argentina, en todas estas localidades que fueron mencionando, en 2 días. Y preparo a las personas para dar baños de gong. Entonces, más que ser algo como para tocar para vos, es algo que enseño a tocar para otros. Que obviamente aprendiendo para tocar para otros, que es más desafiante que tocar para uno, vos podés tocar para vos. Entonces, en la formación inicial vemos eso, ¿no? 13 técnicas. No es un instrumento ordinario de tocar, es bueno aprender a tocarlo. Vos, si sabés tocarlo, podés generar muchos tipos de efectos en las personas, desde armonizar la energía, desde energizar para alguien que está cansado, que está con tristezas, dar energía. Podés trabajar toda la energía emocional. Tienes todos los chakras en el gong y podés energizar y abrir todos los chakras de las personas, los centros de conciencia de energía. Hay técnicas incluso capaz que con un efecto más místico, pero el gong en movimiento se llama la puerta que se mece, como abriendo puertas, ¿sí? Con esa energía del gong a la prosperidad, a la abundancia, al amor, al conocimiento, al éxito, lo que uno... hay otro que se llama el gong con el viento, como que barre, que es como una limpieza. Hay otro que se llama el tsunami, que capaz que lo escucharon alguna vez, es cuando llevas el sonido al extremo, que ya rompe, que ya no es sonido, que pasa a ser ruido blanco, que son cuando liberan todas las frecuencias y ya es como un sonido como... Como el universo entero. Ah, wow. Qué increíble. La experiencia completa de gong.
Ahí, bueno, se dice que va muy profundo a nivel celular o del ADN, que como ustedes bien mencionaban, que la gente que le gusta esa perspectiva, hay muchos estudios científicos que se están haciendo sobre el sonido y cómo puede alterar, ¿no? A niveles muy profundos el organismo y producir sanaciones y demás, cosas que he visto. Pero a lo que iba es que en la formación avanzada, en la que es un poco más, ¿no? Ir un poco más profundo en esto, yo le pregunto a las personas que ya son, digamos, terapeutas de Gong, ¿no? Ya tienen una experiencia para hacer la avanzada, ¿por qué creen que vienen las personas a las sesiones? Y muchos dicen esto por curiosidad o por pasarla bien o por... pero en realidad las personas saben por qué vienen. Las personas, todos estamos buscando algo. O sea, lo estemos más consciente o en un nivel inconsciente, todos lo que hacemos lo hacemos por algo. Nadie va a un lugar porque, no sé, por curiosidad, por inercia, por casualidad, o sea, a ver, capaz que vas a algo por curiosidad, pero a una sesión de Gong, o sea, a algo que no es como ir al cine. O claro, y mismo si fuiste por curiosidad, creo que está bueno tomar la conciencia de que qué te motiva esa curiosidad, claro. ¿no? Por algo llegaste ahí. Claro, algo atrás de esa curiosidad. Algo lo llevó. Hay. Sí, algo lo llevó. Energéticamente. Hemos estudiado o hemos visto o nuestros formadores nos han también compartido o hemos estado también observando, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esto que hacemos? Y entendemos que las personas vienen por 3 motivos, más allá de que lo tengan consciente o no lo tengan consciente. Una es sanación. Hay gente que está enferma, hay gente que tiene cáncer, hay gente que tiene, como he visto yo, alergias en el cuerpo, dolores, migrañas, problemas estomacales. Hay gente que está buscando una alternativa para curar su cuerpo y vienen por sanación, en búsqueda de sanación. Mucha gente he visto que sanen cosas, por ejemplo, alergias, que los propios médicos les digan, andá y hacé esa terapia de Gong porque yo sé que te va a hacer bien, porque no están encontrándole un resultado con la medicina, con lo que le están dando, ¿no? Y van a buscar otra cosa alternativa o complementaria, como le queramos decir. Y he visto gente que en varias sesiones ha ido obteniendo un beneficio y se le han cerrado heridas y el cuerpo ha empezado una regeneración y una sanación. Y la persona te lo dice, ¿no? Más allá de lo que yo diga, que capaz que, yo qué sé, para mí lo más importante es lo que te diga la persona, porque la persona percibe que desde que empezó a hacer esto, empezó a ver un beneficio y antes no lo veía. Entonces, yo le creo a la persona, o sea, no tengo razones por qué no creer. Entonces, sanación es una, otra es felicidad. Las personas están buscando cosas que las haga sentir plenas, dichosas, felices, ¿sí? Hay mucha gente que viene buscando algo que las haga sentirse mejor. Y otra, y es capaz que es más profunda y más asociado a lo espiritual, porque el Gong trabaja en niveles espirituales también, es liberación. Entonces nosotros sabemos que hay personas buscando sanación física, hay personas buscando sentirse mejor o ser felices, y hay personas que están buscando lo que sería la meta o el destino final de un camino espiritual. Claro, es como que el Gong te permite saber que somos algo más que el cuerpo físico en ese estado, ¿no? Totalmente. El Gong, yo lo que enseño, y esto no lo inventé yo, ¿no? O sea, en los modelos del yoga, por ejemplo, de los koyas, las envolturas del ser, se sabe hace miles de años, ¿no? Que el ser humano no es solo un cuerpo o no es solo una mente. El ser humano es un cuerpo físico, es también un cuerpo energético. Vos tenés una energía, incluso hay días que tenés mucha energía, hay días que tenés poca energía, hay días que sentís que tu energía está muy enfocada, equilibrada, y otros días que está súper dispersa. Somos un cuerpo emocional también, nosotros sentimos, ¿sí? Somos un cuerpo también esencial, le llamamos la esencia, ¿no? El alma, la conciencia, somos conciencia, somos alma.
Y el gong trabaja y entra principalmente en su efecto por esto que se llama la envoltura emocional, que la envoltura emocional de las personas sobre todo es fortalecida y afectada por el sonido sagrado, ya sean mantras o otros instrumentos con estas cualidades resonantes, y es fortalecido y es afectado sobre todo por el sonido sagrado. Entonces el gong entra por lo emocional, por eso muchas personas las primeras veces que lo escuchan lloran. Wow. Llanto. Pasa muchísimo. A mí me pasa a veces estar tocando y tener una persona ahí acostada en un grupo de 15, 20 y hay una que está llorando a cántaros y vos la dejás ahí que haga su limpieza, Claro. Están Entonces entra por el cosas. cuerpo, sí, emocional, pero se distribuye, va llegando a las otras capas también, Más haciendo profundo. un efecto. Sí, o más superficiales, como el También. cuerpo físico. Por eso hemos visto personas también que curan. Es muy común que alguien te diga, vine con un dolor de cabeza que vos no te podés imaginar, se me partía la cabeza y no me duele más la cabeza. ¿Te quita años también? ¿Te quita años también rejuvenece. físicos? ¿Rejuvenece? Eso El llama. yoga hace que Eso- rejuvenece. Claro. Acá me encanta porque tenemos un mensajito. Jorge Ortiz nos dice: a veces cuando ando alterado me pongo a escuchar a los monjes tibetanos cantando mantras, que es lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Y me ayuda bastante. El sonido es poderoso. Bueno, muy interesante el tema de hoy. Nos dice que sí, es cierto, ¿no? Es la vibración del sonido en general, ¿no? Como a lo mejor, como decía recién el maestro, por ahí, un mantra, ¿no? También. Sí, ya- hasta la poderoso. música electrónica, a mí, Bueno, que me claro. encanta. Bueno, no, pero sin Depende cositas con lo que vibre raras. cada uno. Ahí No, pero como ahí que no son llego. sonidos muy sonidos muy repetitivos a veces Ah, claro. y también te hace vibrar y a mí por lo menos, Claro, ¿no? claro. Claro, vos decís esa cosa circular que tiene el Circular, mantra que tiene- de la repetición. Claro, y ¿no? la que te música va electrónica entrando. a veces también. Tengo acá- Hay sonidos que lo tienen. Tenemos un mensajito de María Laura, que es mamá de la escuela, María Laura Guzmán, la mamá de Jero, que nos pone: buen día, chicas, justamente estaba pensando en hacer una formación en diapasón. Lau, estás recontra invitada a hacer la formación acá con el maestro que está viniendo, te aclaro que ahora vamos a recordar. Me encanta la temática, el sonido es la medicina del futuro. Bueno, eso también está bueno para mirar. Y nos comenta que el cantele, que yo no lo conozco, dice que se utiliza en las aulas de pedagogía Waldorf, también tiene un efecto muy sanador que induce a la calma. Somos espíritus, sí, claramente. Creo que sí. Y esto de la medicina del futuro, ¿no? Qué interesante, del futuro del pasado. Del pasado, claro. Sí, es del que ya pasado están y del futuro. Ya son los nuevos, ya están los médicos, ya están más que nunca. Claro, Sí. claro, exactamente. Esto que recién estábamos hablando, de cómo es posible ocurren sanaciones físicas casi inmediatas. Ahí tenemos a Surajdev, no me sale tu nombre. Surajdev, sí. Es Surajdev. muy difícil. Está bien. Está bien No, pero- pronunciado. Que Surajdev en realidad tiene un significado. ¿Querés Claro, eso te iba a preguntar. Ujú, sí, Surajdev Singh es un El significado. nombre es producto de esto que yo les mencionaba Ujú. hoy, que bueno, yo tuve una transformación muy grande en mi vida, que fue paulatina, no fue un día para el otro. En el 2010, cuando yo les conté que conocí estos instrumentos, el Kundalini Yoga, el camino de los Guru Sikhs, el sijismo o el Khalsa, este camino espiritual, empezó un proceso en mí que me llevó muchos años y que lo sigo transitando, obviamente. Y bueno, fue una decisión a conciencia de adquirir una nueva identidad, de dejar morir algo con lo que yo ya no me sentía identificado, que eran muchas cosas, no solamente, no sé, una manera de pensar o eran los lugares a donde iba, las personas con las que me daba, las cosas que hacía, los hábitos que tenía. Yo fui cambiando todo en mi vida, ¿no? Y fue un proceso, y estas tecnologías o herramientas espirituales sin duda que formaron un rol fundamental en eso, el proceso de transformación de la conciencia que va sucediendo en uno. Y bueno, en un momento yo decidí abrazar este camino espiritual del Khalsa, como les decía, que viene de la India, y podés pedir una identidad nueva, podés pedir un nuevo nombre, digamos. Y el nombre que me dio fue Surajdev Singh. ¿Qué significa ese nombre? ¿Nos puedes contar? Sí, el 10º Guru Sikh, el 10º maestro y último maestro,
que luego de su partida o cuando iba a desencarnar, en vez de dejar a otra persona designada como el gurú, deja un libro sagrado con todas las enseñanzas de todos estos gurús y de otros linajes, de otros poetas como Kabir y otros santos de la India, que el libro sagrado se lee cantando. Por eso yo siempre digo esto, que todo está conectado, el canto, el mantra, el sonido. De hecho, en Kundalini Yoga todos los mantras que tomamos, o la gran mayoría, vienen de este libro sagrado. O sea, ¿Cómo se llama el libro sagrado, perdón? El Siri Guru, significa grandioso gurú. Siri Guru, gurú es maestro. Siri Guru Granth Sahib. Siri Guru Granth Sahib. Para nosotros ese libro es un maestro, no es un libro que ponemos en una repisa junto a una novela y un cómic. Es un gurú, es un maestro, y quien tiene el libro está vivo y vos te relacionás como un ser vivo con ese. ¿Y cómo te relacionás? Lo abrís en un estado, ¿no? Ahí tranquilo, respirando, y lees de él. ¿Sí? El libro por lo general está en su escritura original, que es Gurumukhi, que es una escritura similar al sánscrito, que viene de la India. Mira. Y por lo general está transliterado al español para que podamos también entender, o al inglés, o de donde sea para donde fue impreso y fue destinado. Pero esto es bastante increíble, no creo que exista en otro camino. Al libro ese vos, si podés, le haces una habitación para él. Wow. Porque es un ser. Y es vibración pura, y está vivo, y te conecta con el infinito. Entonces le pones una cama, le pones unas prendas preciosas, y vos entrás con mucho respeto a esa habitación, porque vas a ir a hablar con tu maestro, con tu gurú, ¿no? Entonces vos haces una reverencia, vos cantás un mantra, vos te conectás, y después en el momento perfecto vas y lo abrís y vas a leer de tu gurú, le vas a pedir una orden, le decimos nosotros, un mensaje. Y no es un libro como quien lee algo, como una historia. Una página tras otra. El gurú te va a hablar y te va a dar un mensaje claro, directo, preciso. El gurú habla sobre el infinito, habla sobre Dios, habla sobre el ser humano, habla sobre el ego, habla sobre las cosas que atrapan, que aprisionan al ser humano, ¿no? Habla sobre el juego de la vida, lo que se llama Maya, la ilusión. El gurú te abre los ojos, ¿no? Entonces, cuando yo abracé este camino y dije, este es mi camino, yo pedí un nuevo nombre, y el nombre que se me dio fue Surajdev. El gurú, el 10º maestro, dijo que los que siguieran este camino y quisieran transitarlo con compromiso, incluso hay un bautismo que nosotros lo tomamos con mi esposa el año pasado en la India, el bautismo. ¡Qué hermoso! Fue muy hermoso porque fue en la India y fue en el lugar donde... ¿En Ganges? ¿Dónde? No, fue en una ciudad que se llama Nanded, que es en el sur de India, y fue donde dejó el cuerpo físico el 10º gurú. Ahí hay un gurudvara, que gurudvara son nuestros templos, no le decimos templo ni iglesia, le decimos gurudvara. Gurudvara significa la puerta hacia el gurú. Y básicamente la gente dentro de estos templos o gurudvaras están sentados, meditando, cantando mantras. A veces hay músicos tocando los ragis en vivo, tocando la música en vivo, y la gente está sentada. No es como esa onda así como más alborotada, ¿no? Es una onda más introspectiva. Cada uno está en conexión con su ser, con el gurú, con lo que vayan, ¿no? Como algo así. Y la gente está cantando, se cantan mantras, se cantan, y se hace oración también, como muchas otras tradiciones espirituales. Y bueno, este 10º maestro dijo que los hombres que siguieran este camino iban a ser de apellido Singh, y las mujeres de apellido Kaur, ¿sí? Kaur. Que significa, Singh significa león príncipe, y Kaur significa princesa leona, ¿sí? Y eran épocas de mucha guerra, mucha oscuridad en la India, en el 1700, de la invasión mogol en la India, épocas de muchas torturas, invasión en la India. La India la quisieron conquistar muchas veces. Sí. Les hicieron de todo, ¿no? a los indios, y él nos dio dignidad a las personas, ¿no? Nos dijo, los hombres son leones, o sea, sean fuertes y sean nobles como un príncipe, como un verdadero príncipe. Y a las mujeres les dijo, ustedes son princesas, ustedes no se tienen que dejar pasar por arriba por nadie, ustedes son princesas y son guerreras, son leonas. Entonces nos dio
dignidad, ¿no? Elevó la moral de la gente. Entonces, Fuerza también. Fuerza. Es un camino básicamente de conexión, de amor. Es gente del amor, gente de la paz, del amor, y al mismo tiempo de la fuerza. Y las dos cosas juntas en una sola persona. Qué Entonces, increíble, sí. este nombre es un nuevo nombre, es una identidad nueva que yo pedí por mi propia voluntad, porque así yo lo quise. Y Surajdev significa, Sur es Surya, es el sol, la energía del sol. Suraj es, Dev es de divino, entonces la traducción muy simple es Dios Sol. Wow, qué hermoso. O aquel que lleva... Príncipe y león. Príncipe León, la energía del sol o la radiancia del sol a donde va. Es un nombre increíble. Qué increíble, sí. Qué compromiso también, ¿no? Que asumiste con tu propia vida, pero también con la vida de los demás, para llevar esta luz y este mensaje. Tal cual. Es una vida de compromiso, 24 horas, y la virtud fundamental que tiene este camino espiritual es el compromiso. Lo que hacemos lo hacemos a fondo, si no, no lo hacemos. Y buscamos ir a las últimas consecuencias en lo que hacemos. Por eso, si yo agarro los gongs, voy a ir al fondo de esto. Si agarro el yoga, también. Si agarro las artes marciales como practico, también. Todo lo que haga lo voy a hacer en serio, y si puedo compartirlo con los demás, mucho mejor, porque de eso se trata, ¿no? Por algo vivimos en sociedad, por algo somos sostenedores de hogares, nosotros nos ganamos la vida con trabajo honesto, digno, somos laburantes, tenemos familia, pagamos cuentas, somos personas comunes, normales. Sí, estamos ¿no? en la tierra, diríamos, sí. Claro. Estamos en la tierra teniendo una experiencia humana, y hay que atender las cosas de la tierra. Tal cual. Ese sentido de escapismo, como de no querer estar acá o querer tomarme algo o hacer algo que me saque de mi realidad, estamos muy lejos de eso, porque un camino espiritual te tiene que enseñar a enfrentarte a las cosas que a vos te desafían, te ponen al límite, o que la vida es una escuela, ¿no? Para todos. Claro. Que decíamos hoy. Hasta que morimos, hasta los viejitos están con sus desafíos. Totalmente. Cuando terminamos de aprender, se acaba. Claro. ¿No? Exacto, nunca vamos a dejar de ser desafiados. Entonces, un camino espiritual te enseña a enfrentar las pruebas, a tomar y pasarlas. Y ganar es importante para nosotros. Entonces, no ir con un espíritu derrotista a nada, siempre ir de frente con la verdad que uno, ¿no? La verdad de que cada uno ser transparente, tiene, ¿no? Y con fe. y Con todos esos honestidad. valores para nosotros son muy importantes. ¿Qué artes marciales practicas? Porque sabíamos de lo del gong, del yoga, pero no sabíamos de las artes marciales. Hace unos 6 años empecé a practicar karate Kyokushin, que es un karate que viene del Japón, que es muy fuerte, en el cual realmente aprendes a pelear, o sea, te vas a pegar y vas a perder ese miedo a golpearte o a golpear, siempre en un verdadero dojo. Un verdadero dojo es que el líder de ese lugar tiene que ser una persona de buen corazón y tiene que enseñar respeto, cortesía, valores, que es lo que enseña un verdadero arte marcial. Y que el arte marcial va a ser lo último que vos podés llegar a utilizar. Hay artistas marciales que nunca han tenido que usar nunca se han tenido que agarrar a las trompadas con nadie en ningún lado, porque no ha sido necesario usarlo. Es la última herramienta. El último recurso. El último recurso para defender tu vida o la vida de una persona que está siendo vulnerada, ¿sí? Entonces empecé con el karate Kyokushin, y en pandemia empecé a practicar el Gatka, que el Gatka es el arte marcial Sikh, el arte marcial de mi camino espiritual. Nuestros gurús le enseñaron a la gente, al pueblo, a defenderse. Qué bueno, Porque, ¿no? Qué importante también tener eso en cuenta, ¿no? El poder defenderse, porque no es solamente lo espiritual, bueno, en esta experiencia terrenal, ¿qué pasa ante esas situaciones límite? También poder accionar, ¿no? Como un león, como decía. Y sí, porque en esas situaciones límites es cuando realmente conoces a las personas. Cuando todo está bien y todos estamos en paz, tomando mate y pasándola bien, somos todos amigos. Pero cuando hay una situación límite, ahí vos ves quién es quién y cuál es el carácter de cada persona y qué ha estado aprendiendo esa persona y qué ha estado practicando esa persona. Entonces, yo siempre digo, yo soy una persona del amor, o sea, yo creo en el amor, creo en que todos somos iguales, creo en que todos merecemos las mismas oportunidades,
creo en vivir en paz. Yo no me meto con nadie, nunca estoy, viste, buscando ahí pleito con nadie, ni molestando a nadie, ni criticando a nadie. Yo Muy importante. creo en la paz. Pero si te metes conmigo o te metes con alguien que yo veo que, a ver, que es una injusticia, yo me voy a defender. Es un camino santo guerrero. Santo Guerrero. Muy bueno, Qué lo vamos interesante. a tomar. Chicas, estamos llegando al final del ¿Y programa. no podemos sentir un sonidito? Ahora o vamos no? a ver si podemos. Quiero Si leer se un puede. mensajito. Carlota de Castro dice: el gong hay que experimentarlo. Es difícil explicar, por eso queremos ver si se puede. Es inigualable. Excelente clase, es muy sanador. Bueno, antes de cerrar, pues estamos ya llegando al final del programa. Ya son las 11, sí. No te lo puedo creer. Pasó volando. Sí, súper Muy volando. interesante. Pero por ahí podemos hacer como una mini, tenemos por ahí unos minutitos más, como para ver si sale a través de la cámara, habría que ver, pero por ahí podemos mostrar un poco qué es el sonido del gong, cómo se siente, vos pensás que por ahí se pueda transmitir, ¿no? Yo me dediqué desde que empezó la pandemia a dar también sesiones virtuales. Entonces Bien. yo tengo acá un micrófono no direccional, sino que creo que se llama Condenser. condensador, ¿no? Sí. Que capta el ambiente. Tengo una tarjeta de sonido acá. Entonces yo sé que por Zoom se escucha perfecto. Probemos. Si ustedes tienen auriculares o un parlante, las frecuencias, si es buena la transmisión, se llega a captar como el 70-80% Wow. del poder del Bueno, instrumento. vamos a hacer esto. Nosotras tenemos auriculares, pero los que estén escuchando, si tienen posibilidad de ir a buscar un auricular o si están por ahí con un parlante que tenga una buena calidad de sonido. Claro. Igual lo bueno es que este programa queda grabado, así que el que lo está viendo en vivo y quizá Claro. no tiene ahora la posibilidad, lo puede volver a escuchar después. Con un auricular. Exactamente. Ujú, tal cual. Así que bueno, vamos a intentar, vamos a ver qué pasa. Nosotras lo vamos a poder escuchar. Voy a cerrar los ojitos. Así que cuando quieran, ahí estamos. Ahí se va preparando el maestro. Vamos a hacer una experiencia, si estás sumándote ahora, una experiencia de baño de gong o lo que salga, ¿no? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sale. Dale, vamos a probar. Vamos a confiar que nos va a llegar a cada uno lo que cada uno necesite en este momento. Exactamente. Ay, mira, ahí Esta están es, los cerramos los ojos, adentro miramos. Ahí va. Bueno, si quieren toco un poquito y me dicen a ver si se escucha. Dale. Primero probemos eso. Sí, se reescucha. Dale. ¿Quieren que le suba el sonido? Lo que tenemos que hacer Subime a mí. nosotras, me acabo de dar cuenta, es estar en extremo silencio. Porque cada Sí. vez que hablamos, interrumpimos un cachito del sonido. Así que vamos a... cuando esté- Alejarnos Sí, del micrófono. listo. ¿Vamos? Vamos.
Sí, yo en un momento me fui, tenía los ojos abiertos y Me encantó. me fui. Nos fuimos. Acá María Elena Muñoz dice, excelente maestro, gracias, gracias, gracias. Qué hermoso. Estoy Me como... encantó. Sí, me emocionó. A mí me emocionó. Y eso Sí. que es virtual. A la Y eso paz. que es lejos, que está como a la distancia. Escalofrío, no sé. Increíble. Sí, muy bueno. Increíble. Gracias. Quiero... Vamos, Bueno, eso les Bueno, quería... vamos a Sí. tratar de organizarnos para ir. Bueno, eso les quería decir. Vamos a recordar Repetir, un sí, poquito por favor. que Surajdev Singh va a estar, es maestro del arte del gong. Estuvimos acá conversando un poquito. Está en su gira internacional y va a estar acá en Argentina. Él está en Uruguay ahora, por eso estamos de forma virtual. Va a estar en Argentina a partir de el 2, que es ya, ¿no? El sábado, hasta el 24 de noviembre. Voy a recordar las fechas. Acá nosotros estamos en Berazategui, casualmente, y él va a estar, voy a decir las fechas de Berazategui, va a estar en Hudson, en el Carmencito, en Berazategui, el 7 del 11 y No, el 10 no del 11. 7 y 10 del 11. 7 y 10 del 11. ¿Horario? Horario. El 7 del 11 a las 19 horas va a haber un baño sonoro de gong, y el 10 del 11 a las 13 horas un taller de acercamiento al arte del gong, que es mucho más completo. Igual en este taller tenemos también baño, ¿no? Hay experiencia, ¿o no? Sí. Sí, seguramente. En este taller es para profundizar, ¿no? Si alguna vez fuiste a un baño o vas a saber más de la historia del gong, de los usos del gong, de los beneficios del gong, de cómo se aplican distintas terapias. Mi idea también siempre fue introducirlo a lo que las personas ya hacen en su vida. Hay psicólogos que han venido a aprender esto y lo han puesto en sus consultorios, hay masajistas que lo han usado, reikistas, pero así de todo, desde la acupuntura yo trato como de eso, de abrir la cabeza, la mente y ver que esto lo podés introducir en tu vida, y si no, para dar baños de gong, o para tocar para ti, para meditar con el gong, para introducirlo en las clases de yoga. Realmente hay mucha cosa. Bueno, hasta gente que lo ha introducido en la música. Yo creo que si se hace desde un lugar de respetuoso, puede ser perfectamente introducido en lo que uno ya hace en su vida o de lo que ya sabe hacer. Así que el taller es para aprender algunas de las técnicas, para tocarlos, para que vos los toques, ¿sí? Que vos puedas tocarlos y sentirlos, porque es distinto el acostarte y recibir a que vos los toques. Te enseño la técnica de cómo se toca el gong y algunas de estas técnicas que generan estos tipos de efectos, como les decía, desde armonizar hasta energizar. Hay puntos percutivos en el instrumento, se puede tocar con ciertas intenciones también, se puede enviar también a distancia como se hace con el Reiki. Hay mucha cosa para ver en el taller. Así ¿Y que, cómo se anotan las personas? ¿Tienen que seguir acá yo la página? Tengo todos Perfecto. los datos, ahí les voy a contar para anotarnos lo que tienen que hacer. Tomen nota ahora ya mismo. Tienen que hablar con Casiana, que están en la zona de Hudson. Y el teléfono de Casiana Hacker, toma nota de este teléfono, a ver si lo podemos poner ahí en el chat para que se puedan contactar. Es obviamente característica de acá de Buenos Aires, 1124. Uy, se cortó. ¿Qué pasó? ¿Se nos fue? Ah, no, Ahí está. No. 11 24 81 3344. 11 24 81 3344. Casiana es para lo que es acá en Berazategui, pues justo está preguntando Lau, y yo sé que Lau dice, me interesa dónde me anoto. Ahí está. ¿Y el otro, el del taller? Ahora es el mismo. Ahora les ¿es el paso, mismo? sí, es el mismo contacto, porque esto es lo que es Hudson. Sí, ahora yo las voy a ir ordenando, no se preocupen, tranquilos. Los que están preguntando, Vero Caballero dice, la formación es increíble, no se van a arrepentir. Además es un excelente maestro, súper claro en sus conceptos, excelente los baños de gong que da Surajdev, siempre volvés. Inés dice, la Pizaga dice, excelente maestro, no se pierdan la oportunidad de conocer todo lo que tiene para transmitir. Gabriel Ancheta, muy recomendado, es una experiencia maravillosa. Abrazos desde Uruguay, bueno, abrazos a todos los que están en Uruguay. Y Lau, que estaba preguntando dónde me anoto, bueno, ahí, ¿no? Hablas con Casiana, le decís que estuviste viendo la entrevista, que te interesa anotarte, y te va a pasar todo. Puede ser tanto para el baño de gong, que acordate que son fechas distintas, ¿no? El baño de gong es el 7 del 11, que es, si nunca viviste un baño de gong, creo que está bueno, ¿no? Experimentarlo primero. Y el taller después es el 10 a las 13 horas. Igual, el maestro va a estar
El 2 del 11 en Rosario, en el Fisherton, en el taller de acercamiento al arte del gong y baño de gong también, el mismo día. A la mañana a las 10 el taller de acercamiento y a las 17 baños de gong. Y va a estar en Núñez, en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en Cava, el 9 del 11 a las 15 y a las 17:30 con baños sonoros nada más, en este caso. Y paren que son un montón de fechas, porque es una gira tremenda. El 15, 16 y 17 en Neuquén, ¿no es cierto? Entonces, esos 3 días en Neuquén. Acá tengo nada más el horario del 15 a las 19 horas, baño sonoro de gong, y después el 16 y el 17 es la formación. Acá esto te quería preguntar, porque también va a estar en Luján el 23 y 24 dando la formación. Esto ya sería, ya no es el taller, esto ya es formación para aprender, para dar baños de gong. Sí, tal cual. En el taller, como les digo, les llamo así, de acercamiento, porque es mucho más que un baño de gong, es aprender más de la teoría y que vos puedas tocar algunas técnicas. La formación son 2 días, son 13 técnicas, es bastante más profundo en sí, pero nada, uno tiene que empezar por donde pueda, por donde lo sienta. Hay gente que ha venido a la formación sin haber escuchado un baño de gong, sin haber participado en un baño de gong, porque confían en su intuición y dijeron esto es para mí. Y no vas a perder nada, vas a sumar cosas y cosas positivas a tu vida orientadas a la salud y a la espiritualidad y a todo lo que hemos estado compartiendo hoy, ¿no? Todos acá. Así que nada, a lo que puedan arrimarse son más que bienvenidas, que bienvenidos. Va a estar bien a donde tengan que venir, si es un baño, si es un taller, si es una formación. Y nada, nosotros estamos re felices, estamos saliendo mañana con mi esposa. Vamos a ir en auto tomando mate, charlando, escuchando música, con un montón de gongs en el auto. Claro, todo cargado. En la frontera, me imagino. Cuando va a pesar ese auto, ¿no? Cuando vean en la frontera todos los gongs. Me imagino la cara. ¿Traen algo comestible? No, te juro que no. Solo gongs. Solo gongs. No traigo quesos de Uruguay, que son tan ricos. No traigo. Besos a mi familia que es uruguaya. Acá tenemos, es verdad. Tenemos Yo soy casi uruguaya, pero no, porque nací toda acá. la familia es uruguaya. Toda mi familia es uruguaya, así que muchos saludos a mi familia que nos escuchan desde allá. Besos a todos. Y ya que estamos, les decimos que, o sea, en Uruguay también, ¿no? Podemos, ya que estamos con oyentes uruguayos y que tenemos a la familia de Dai que es uruguaya, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde está el espacio Suria? El espacio Suria está en un barrio que se llama Pocitos, en Montevideo, en la capital. Lo pueden buscar por Instagram, Espacio Suria, ¿no? El espacio Suria de Uruguay. Y lo otro que no está en un lugar físico, sino que es una red, digamos, de personas, que muchas son las que escribieron ahí, les agradezco mucho por el mensaje. Es nuestra comunidad, tenemos una comunidad con toda la gente que se va formando conmigo, incluso los que se formen en Argentina también, que ya hay bastantes argentinas y argentinos también. La comunidad se llama Calza, como este camino espiritual que les estuve compartiendo. Gong, del instrumento. Community, comunidad en inglés, porque es algo internacional. Hay gente de Italia, hay gente de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Venezuela, de México, de muchos lugares, que son todas personas que se han ido formando conmigo, y yo las invito a ser parte de esta comunidad, que hacemos servicio desinteresado. Nos juntamos en Montevideo, en Uruguay, o en Argentina, o en el interior del Uruguay, nuestra idea es poder hacerlo en todo el mundo, y hacemos actividades con los gongs a beneficio. Buscamos alguna causa, como le decimos, benéfica, social, que estén precisando dinero, y ponemos un precio por ese evento, y la gente paga eso y sabe que estamos buscando recaudar para donar a una causa solidaria. Eso se llama Calza Gong Community, y bueno, está esparcida por todo el mundo, muy centrada así en Uruguay, pero la idea es poder llegar a todas partes, y si hoy o mañana tenemos que ir a hacer un evento en Argentina, vamos, o a México, o a Chile, o a Italia. Tenemos una causa. Ahora estoy pensando. Estamos pensando en lo mismo. Ay, me estoy muriendo, porque claro, nosotros somos parte de una comunidad Waldorf, y tenemos una escuela que es autogestiva. No sé, debes estar súper informado de lo que son por ahí las escuelas Waldorf. Nosotras somos todas madres de la comunidad en diferentes caminos.
Y bueno, nada, después lo charlamos, pero hay Lo charlamos hay en una privado. linda causa que es que estamos construyendo la escuela primaria y No teníamos edificio propio. llegamos a un punto donde necesitamos tener la escuela construida Estamos en el horno. para diríamos. fin de año y no sabemos ya qué hacer para recaudar dinero, estamos haciendo eventos, cosas. Yo estaba pensando en un festival holístico, pero no llegamos con los tiempos. Hablemos, veamos qué podemos armar. ¿Por ahí podemos poner alguna fechita más o no? ¿O estamos muy jugados ahora en Argentina? Mirá, yo creo que las posibilidades son infinitas, así que si tiene que ser, que sea, y nosotros hacemos eso, ¿no? Porque sí, esto puede ser un trabajo honesto, ¿no? Y uno cobra las sesiones, las Claro. formaciones, pero yo siempre enseño que también es bueno hacer algo desinteresado con lo que uno Tal sabe cual. hacer, ¿no? Como que la energía no esté siempre puesta en uno, sino también en que eso, en poder brindar tu energía, tu tiempo e incluso recursos a otras personas que no tienen realmente. Hay gente que no tiene nada, ¿viste? Que no tienen nada Sí. o están en situaciones... Yo he visto de todo en estos 5 años que tiene nuestra comunidad, porque siempre llamamos a las familias de las personas a las que les vamos a donar, y hemos visto gente que no tiene nada y tiene que juntar $500.000 para salvarle la vida a su hijita. Tremendo. Ujú. Y nada, son situaciones que, bueno, es lo que es, pero si uno puede aportar un granito de arena, aunque sea, creo que a veces ocurren milagros, ¿no? Y hemos llamado gente que nos han dicho, ¿saben qué? Muchas gracias, no porque ya logramos la meta o logramos lo que estábamos. Entonces hay solidaridad, hay Sí, gente, Sí. hay que Claro que rendirse, sí. hay que buscar y hay que pedir cuando es necesario, y para eso somos una humanidad, una sociedad, y bueno, hay que fomentar eso. Tal cual, porque es Muchas contagioso. gracias. Me encanta. Hermoso. Me encanta. Es realmente hermoso. Un placer haberte Gracias, maestro. tenido. Hermoso, hermosa nota. Muchas gracias por aceptar este encuentro. Gracias, muchas gracias a ustedes. Me encantó, como les dije al comienzo, la energía del programa, la onda que tienen y todo. Así que felicitaciones por el programa y bueno, que gracias por su tarea, por su misión, por lo que brindan. Y bueno, espero que nos podamos conocer Sí. pronto. Sí, Ojalá seguramente. que cuando venga nos podamos ver Sí. personalmente. Vamos a estar haciendo ahí algo vamos vamos a a hacer hacer. para ir a Sí. conocer al Sí. maestro. Ya sabemos que Lau se quiere anotar ahí en las formaciones, así que bueno, me encanta. Ojalá que podamos incluso hacer algo más aprovechando esta visita. Yo justo me estoy yendo de retiro, hablando desinteresadamente, me invitaron y me voy a dar unas dinámicas a un retiro acá en Pinamar, pero así, desinteresadamente, porque bueno, voy invitada y porque me gusta la idea, pero es esto, ¿no? Es a la vuelta por ahí podemos armar algo, Perfecto. sí. Bueno, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por haber estado. Lo despedimos al maestro que va a estar en Argentina. Ahí Gus va a cortar ya la transmisión para que pueda ir y nosotros poder hacer el cierre del programa. Esperemos ahí a que el hacker haga su magia y ahí estamos, muy bien. Gracias, qué Ay, qué lindo. Qué hermoso. lindo. Me encantó, ¿eh? Arrancamos Chicas, hermoso el día. estamos a full con... Acá Gustavo nos dice, Alegrini Allegrini. les dice en realidad al maestro, así que si necesitamos sumar gongs, estoy al servicio. Así Vamos, que, bueno, Gusti. Vamos. me encanta. Bueno, esto que surge recién, hablando de todo un poco, no me quiero Tengo olvidar. escalofríos. Estamos Tengo acá, no me escalofríos quiero de olvidar porque el emoción. hacker lo pone para que no me olvide. Estamos acá gracias a los chicos de Bekim, Bekim. Cosmética Ah, yo Capilar, tengo una taza de Innovación Bekim. Continua. Tenemos acá el Gracias. shampoo sólido, tenemos el protector me puse térmico. Sí. Muy bien, estamos acá gracias a ellos que son nuestro principal anunciante. Pueden escanear ahí el código. Les quiero contar que hoy es un día hoy es un día de mucha energía en el estudio. No traje para saumar, tendría que haber traído para saumar. Hoy tuvimos al maestro que obviamente gira internacional, viniendo desde Uruguay, va a estar compartiendo muchísimo. A la tarde, ahora a las 2:30, viene Miriam Lanzoni a ser entrevistada. Miriam Lanzoni es una artista argentina con muchísima trayectoria que va a estar acá contándonos un poco su recorrido en Date Cuenta. Y Acá nomás, en esta misma silla. ahí, donde está Claro. sentada Acá. Nuri. Sí. Ahí. Le queda linda energía al siguiente programa. Le queda, sí, le viene. Siempre le le va a queda el quedar baño de lindo. Gong. el Siempre, baño de siempre. Gong acá para que, bueno, Sí. para estar divinos. Así que si estás viendo el programa, si estás viendo acá, suscribite, activa la campanita, que hoy se viene un programa con todo, pero con todo, una tarde con todo. Y después vienen las chicas de Hacete
cargo a las 4:30 que van a estar hablando acerca de qué significa ser bruja realmente, ¿no? Porque claro. Que no las quemen, por favor. Mitos y verdades. Claro, y me encantó el videíto que hicieron, porque hicieron un videíto de donde vieron esas cosas de congelé el nombre de un ex en el frío, esas cosas que, chicas, por favor, entonces van a estar desmitificando todo eso y diciendo, no, bueno, pará, ¿qué es ser bruja realmente? ¿Congelar el nombre de alguien o tiene que ver con otras cosas? Así que hoy es un día hermosísimo. Y encima tenemos Improx. lo del Arcángel Miguel Hoy tenemos la fiesta de Micael, nosotros. Sí, Yo la tuve ayer. nosotros Hoy hay que tenemos- escuchar rock. Al Arcángel Miguel le gusta el rock, chicas. ¿En serio? ¿Sí? ¿De dónde salió eso? ¿Viste? Preguntarle a las brujas. Hoy a las 5. Mira, ahí tenemos Ahí a Miriam está la Lanzoni, que va a estar hoy entrevistada. Qué divina. Es divina y aparte la fuimos a ver al teatro con Nuri. Sí. Me encantó todo, la energía, todo el equipo. Divina, le dimos divino. beso, todo. Divino, divino. La verdad que hermoso. Así que Esta es la que íbamos a ver nosotras, Nuri. Exacto, Ah. pero que Nunca fuimos nosotros con el Sí. equipo acá de Date Cuenta Por Guillote no pudimos. a verla y bueno, y la verdad que estuvo buenísimo. Nunca te fui, una mujer despechada, que ya terminó, ya se despidieron, pero increíble. Hoy vamos a estar enterándonos qué proyectos nuevos vienen. Claro, porque también un actor también es un gran emprendedor, ¿no? Así que me parece Totalmente. que, Tal cual. Estuvimos que está acá. bueno saber cómo monetiza, cómo continúa, qué podemos aprender de su experiencia. Sí. Así que no se pierdan la nota, que los chicos están también re contentos de Mucho haber nos podido... contó ya Nancy Guy, que es compañera de Miriam de Nunca te fíes, y la verdad es que nos estuvo contando mucho acerca de eso y desmitificamos un montón de cosas sobre los actores, los cachés y cómo el caminito, ¿no? Y estuvo para mí muy bueno, para mí fue un aprendizaje enorme esa nota, porque fue como, bueno, pará, sí, sos famoso, estás en Calle Corrientes, pero por ahí no es tan así como Claro. es la monetización, cómo hay que armar una estrategia. Bueno, todo eso nos estuvo contando Nancy, esperemos que Miriam nos pueda también contar su experiencia. Así que qué lindo. Un día a full. Hermoso. Es Sí. un día full. Bueno, Nos gracias por vemos. escucharnos. Gracias, Sí. gracias a mi amigo Jorge. Jorge, gracias por estar ahí. Estuvo comentando. Sí, mi hermana que hizo el llamado, que al final no pude Ah, era la voz de ella. Sí, No sí. conociste mirá. a tu Me propia desperté. hermana. No, es que cuando la reconocí, después pasamos a otro tema y no sé. Yo iba a decir que yo tenía vuelo una voz enseguida. parecida a Yo Marie, vuelo, ¿viste? vuelo Tenía enseguida. Una voz parecida a Así que- Marie. Sandra Menoyo nos dice maravilloso programa y Sandra dice los esperamos en Rosario, o sea que está en Rosario. Bueno, vayan anotándose a las fechas. Lo que quiero hacer que no llegué a decir al aire, bueno, dije el teléfono de Casiana para los que están acá en la zona, pero quiero dar, anoten, tomen nota. Si están en Rosario, ahí que Sandra estaba en Rosario diciendo los esperamos en Rosario, pueden hablar con Sandra o con Paula. Voy a dar uno de los teléfonos, voy a dar el de Sandra, que en Rosario es 549 y la característica de Rosario es 341. Entonces, 341-213-8304, 341-213-8304 si estás en Rosario. Si estás en Capital Federal, vas a hablar con Esperanza o con Dial Adi. Vamos a dar el teléfono de Esperanza, que es para la sede de Núñez, que es 11 6462 4926. 11 6462 4926. El de Casiana ya lo dijimos, quedó puesto en el chat. Y el de Neuquén, y ahora tengo el de Neuquén, el de Rosario, chicos, son un montón de teléfonos. Sí. Neuquén. Igual en las redes ¿Los podemos de... dejar En las anotados redes... en comentarios? No, pero en las redes del maestro Sí, también está. Ahí está, vamos a está. hacer eso. Vayan a seguir en Instagram, Claro. en @espacio Suria con Y, @espacio Suria o Suria con Y. Sí. Ahí van a tener toda la información sobre la gira internacional del maestro y todas las fechas y teléfonos de Argentina, y creo que ya ahí ya está. Ya está. Bien, Ahí está. y último Se comentario de autogestiona. Maxi, que lo Ah, bancamos. Maxi. Gente como ustedes no son brujas, son chamanas. Te queremos, Ah. vos sos el chamán acá. Qué Te queremos. Te esperamos. Gracias. Te Max, queremos te acá, esperamos. Max. Sí, acá queremos mundo. Nos vemos el miércoles. Nos vemos. Gente, Besos. 9:30. Las quiero. Adiós. Como hacen los chicos en la escuela. I've been looking for you, just looking
She's like the wind. She's like a summer's rain. She's like a breeze running through the wild again. And I can see her holding on to somewhere only she belongs. And no one's gonna stop her when she runs. When her heart is beating like a drum. When her heart is beating like a drum. She's like the sun. She's like the morning light. She's like a cloud living in a purple sky. And I can see her holding on to somewhere only she belongs. And no one's gonna stop her when she runs. When her heart is beating like a drum. When her heart is beating like a drum. And I can see her holding on to somewhere only she belongs. And no one's gonna stop her when she runs. When her heart is beating like a drum.